Hola chicos, vienen a frente, menos más que vienen a frente. Estoy muy jóvenes con nosotros. Gracias también a todos los que habéis organizado estas jornadas, que es trabajo de meses, muchas gracias. Y hoy tenemos a Cristina Monge con nosotros. Me han preparado un currículum larguísimo, muy largo, me ha dicho que no lea nada, que ya la conocéis todos, que es vecina del barrio desde hace mucho tiempo y que no hace falta leer todo esto, ¿de acuerdo? Así que está hoy con nosotros para hablar del 15M y tenerte aquí. Qué bien, gracias. Bueno, pues sí, que vuelva a casa. Esta mañana, a perdón del Amparo, me mandaba un fastidio, de verdad que es un gustazo el saber que el movimiento vecinal se mantiene en esto. Veníamos a hablar de 15M y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando Paco editaba la revista, editaba revistas todavía. Editaba, me he jubilado ya. Por eso es que te contaron que te habías jubilado. Cuando Paco editaba la revista La Calle, desde la Federación de Barrios, era algo que comentábamos mucho, ¿no? Es decir, este trabajo continuo y cotidiano en las asociaciones de vecinos, en los barrios, en las calles, es realmente lo que está construyendo tejido social y lo que está construyendo sociedades democráticas. Yo esta mañana que me tocaba estar en la radio decía una cosa, decía, voy a decir algo que parece obvio, pero que igual no lo es. Y es que si no tenemos partidos que actúen con arreglo a criterios democráticos, es muy difícil que tengamos políticas democráticas. Parece una obviedad, ¿no? Bueno, pues no lo está. Pues en el mismo sentido, si no tenemos sociedades, o sea, tejido social que construya democracia, es muy difícil que podamos vivir en sociedades democráticas. Entonces, yo creo que el movimiento vecinal y otros muchos movimientos que tal, como el que veo aquí, han sido esos tejidos que han ido construyendo democracia. Bueno, no me enrollo más. La pregunta que me hacíais, que da título a la charla, es si el 15M es historia, ¿no? Yo no sé si el 15M es historia o no. Cada vez, por cierto, todos los 15Ms se genera el mismo debate. Esto ha pasado, no ha pasado, esto ya se quedó, se acabó, esto permanece. Yo no sé si es historia o no, pero lo que sí que sé es que fue muy importante en nuestra historia. En la historia en común que tenemos. Y que supuso un antes y un después. Yo cuando, ya sabéis que yo hice la tesis doctoral, ¿no? Sobre el tema del 15M y por eso la obsesión y el libro y todo lo demás. Y los primeros años, cuando ya lo publiqué y la gente me llamaban para preguntarme sobre esto, yo decía, igual la cuestión es que yo me estoy obsesionando con el 15M, ¿no? Como lo he estudiado, como es esto de vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues igual voy por el mundo queriendo hablar de mi libro y en el fondo no ha sido nada tan importante. Pero el año pasado que se cumplían 10 años, cumplió ya una década de 15M, fue en el 2011, recordad. El año pasado tuve la oportunidad de coordinar un libro con otros compañeros, otros investigadores que habían estado trabajando sobre el 15M, y cuando miras hacia atrás 10 años y piensas cómo era este país hace 10 años, lo que ocurrió en aquellos meses y dónde estamos ahora, lo cierto es que hay un antes y un después. Entonces, yo os voy a contar cómo lo veo, aunque también os diré que 15Ms hubo tantos no como ciudades, sino como cada plaza de cada ciudad. Incluso dentro de las mismas plazas había diferentes movimientos con visiones distintas de lo que era aquello y de lo que podía haber sido. Entonces, más allá de intentar desmenuzar lo que aquello fue o lo que la gente que lo protagonizó quería hacer, a mí me gusta más hacer una reflexión de lo que supuso en nuestras vidas, ¿no? Porque seguro que lo vivimos de forma muy diferente. Y seguro también que desde cada movimiento social, desde cada partido político, desde cada sindicato, desde cada asociación de vecinos, se vivió de forma distinta. Entonces, más allá de lo que para cada uno supusiera, ¿qué supuso el 15M en nuestras vidas? ¿Qué supuso el 15M en nuestra sociedad? Echad un poco la mirada atrás, ¿vale? 2009, crisis económica, tremenda. Una crisis financiera que de repente nos explican que hay un banco muy importante en Estados Unidos que se llama Lehman Brothers que quiebra. A muchos, al 90% o 95% de la población española ni sabía que ese banco existía ni lo que era aquello. Y quiebra por algo que en el fondo el movimiento vecinal había estado diciendo toda la vida.
bueno, perdón, las últimas décadas, toda mi vida, no, el movimiento vecinal es mucho más largo. Y es que buena parte de la economía europea, una parte de la economía occidental, mejor dicho, estaba basada en una ficción, era mentira. Era ir vendiendo algo, que en ese caso era la vivienda, nada menos, algo que es un derecho fundamental, o que debería ser visto como tal, ir vendiéndolo, ¿verdad, Monse?, en una serie de activos financieros, es decir, ir escondiendo la pelotita para generar especulación y generar beneficios fáciles a base de movimientos especulativos, sin más. Paco, ¿cuánto hemos escrito de eso en la calle? Bueno, pues una especulación bastante. Chema y Amparo, ¿cuántas veces se ha movilizado el movimiento vecinal contra la especulación? ¿Os acordáis de una campaña que hicimos desde la Asociación de Barrios hace 1000 años? ¿No? Bueno. Monse, ¿cuántas veces hemos hablado de la Facultad de Económicas? O sea, esto no es nada que nos pillara de nuevo, pero de repente ese banco estalla, ¿no? Una crisis financiera, en primer lugar. Pero bueno, una crisis financiera afecta a los financieros, ¿no? Las narices. Una crisis financiera enseguida se convierte en una crisis económica. Y la parte de crisis económica, o sea, que nos atañe a la economía real, la economía que tal, de todos nosotros y nosotras, tiene una característica fundamental. Y es, a mí me gusta contarlo desde el punto de vista de los que creo que protagonizaron aquello, ¿no? En realidad, desde el año, voy a decir 78, no porque sea el 78, sino porque es como el año icónico, ¿no?, de la transición y de la Constitución y todo lo demás. Aquí delante a primera fila, Goyo, no me acuerdo. Hola, Venga, pasa aquí. Rellena huecos. hola. Hola, amigo. Mira, llegas cuando voy a hablar de 78. Justamente. Claro, vale, uno de los. Decía, desde el año 78, más o menos, si no queréis poner el 78, ponéis el 82, me da un poco igual. Hasta el año 2010, que es cuando empezamos a ver las consecuencias económicas de esa crisis financiera, en el fondo para buena parte de la sociedad española, cuando digo buena parte, digo el 80% de la sociedad española, la historia había sido una línea ascendente, continua, económica y de bienestar. Cada generación vivía mejor que la anterior. Yo vivía mucho mejor que mi padre, que mi tío, incluso, que ya decir. Pero ellos vivían mucho mejor que sus padres, ¿no? Entonces, vivíamos desde el año 78, 80, con ese que queréis, hasta el año 2010, en un momento de ascensión continua, donde de alguna forma en el imaginario social se había instalado que el progreso económico, que el bienestar, que la comodidad, que la democracia era algo ya irreversible y que cada vez iría mejor. Entonces habíamos hecho una especie de pacto social con nuestros jóvenes y les habíamos dicho, bueno, lo va a vivir ella porque son también sus estudiantes, le habíamos dicho a nuestros jóvenes, estudiad, formaos, haceros un par de másteres. Con una carrera no tenéis ni para empezar, o sea, mínimo segunda carrera, 1 o 2 másteres. Intentad pasar unos años en Europa aprendiendo 1 o 2 idiomas. Y cuando volváis, tendréis garantizado al menos el mismo nivel de bienestar que habéis tenido en casa de vuestros padres. Entonces nuestros chavales cumplieron su parte del pacto. Nuestros chavales estudiaron muchísimo, la generación que más ha estudiado, salieron fuera, se formaron, aprendieron idiomas, se hicieron un par de especialidades, un par de másteres o de cada uno lo que fuera, y cuando volvieron a España se dieron cuenta que en el mejor de los casos iban a ser mileuristas. Eso fue el 15. Fueron esos chavales, esas chavalas y sus padres y madres. Porque pese a que ha pasado la historia como un movimiento de jóvenes, en realidad era un movimiento de jóvenes, empezó siendo un movimiento de jóvenes y acabó también arrastrando a las familias, a los padres y a las madres que también se sentían cómplices del engaño que les habíamos hecho. ¿Qué ocurrió? Pues que esa línea recta, ascendente de progreso hizo clac y se quebró. Y se quebró pues porque unos especuladores en Estados Unidos, en este caso, petaron absolutamente todo el mercado financiero. Bueno, eso es muy gordo, ¿vale? Pero dices, bueno, somos una sociedad robusta, somos unas democracias ya más o menos establecidas, ¿no? Tenemos ya unas instituciones. Y aquí vino la segunda parte del problema, que es que lo que empezó siendo una crisis financiera y económica, enseguida acabó siendo una crisis política. Y entonces se empezó a percibir muchas cosas. Se empezó a percibir de una forma bastante clara. Por cierto, el 15M tuvo un apoyo, según el CIS, tuvo un apoyo social de más del 80% de la población. No solamente es la gente que está en las plazas,
son los que están en las plazas, en las calles, y un montón de gente que les apoya, que siente simpatía, ¿no? Bueno, pues de repente la sociedad española empezó a sentir que aquellos en los que depositaba la confianza de la representación, los que estaban allí en las instituciones, no solamente no estaban trabajando para ellos, para el bien común, no solamente no estaban viendo cómo solucionar esos problemas, porque la política sobre todo tiene que ser útil. Si la política no resuelve problemas y no es útil, no sirve para nada, no tiene credibilidad de nada, ¿no? Entonces, no solamente no estaban haciendo ese trabajo, sino que encima se estaban asegurando de que los culpables de la crisis no solamente no la iban a pagar, sino que iban a salir beneficiados y fortalecidos. Mientras tanto, acordaos, todos los días nos levantábamos con una portada de un periódico sacando a la luz un caso de corrupción más escandaloso que el anterior. Muchos de los casos que todavía no colean en los juzgados, los Gürtel, todos estos, en el fondo empezábamos a enterarnos entonces, han pasado ya 11 años casi, pero son casos que surgen entonces, que salen a la prensa, una parte de ellos entonces. Entonces, una crisis económica tremenda, un desencanto, ¿no? O de alguna forma una decepción con el sistema democrático, con los representantes, y por si fuera poco, una percepción de que no se está gestionando para solucionar el problema, sino que se está gestionando para salvaguardar los privilegios precisamente de los que habían creado el problema. Claro, lo que empezó siendo una crisis financiera, enseguida fue una crisis económica, inmediatamente fue una crisis social y por supuesto una crisis política. Entonces, cuando se gritaban no nos representan, ¿quién no nos representa? Porque aquí ha habido muchas interpretaciones de lo que era aquello. ¿Era una impugnación a la democracia? No, para nada. ¿Era una impugnación al ideal democrático? En absoluto. Cuando los de 15M gritan no nos representan, lo que están diciendo es que no nos representan esos señores que están ahí y esas señoras que están ahí en ese momento. ¿Y quiénes eran esos señores y señoras? Entonces, a mí esto fue una cosa que me sorprendió desde el primer momento, porque yo tengo que decir, yo creo que yo hice la tesis porque no entendía nada, honestamente. Creo que me puse a hacer esto porque apareció el 15M, yo entonces trabajaba en ECODES, allá al lado de Arreza del Pilar, empezaron a surgir tiendas de campaña por todos los sitios, yo no entendía nada qué era aquello. Hablaba con compañeros y con amigos de otras ciudades, sobre todo de Madrid, ¿qué es? ¿En qué va? ¿No? Y unos decían, claro, flipad, ¿no? Es una maniobra del PP, acordaos que era campaña electoral. Esta, por Charo, es una maniobra del PP para paralizar el voto de la izquierda. Pero, hostia, pues esto no tiene pinta de ser muy PP, ¿no? Pero esto se publicó en los medios de comunicación, ¿eh? O sea, esto no me lo estoy inventando yo ahora, ya está todo documentado. Otros decían, no. Esto es una historia de Izquierda Unida para hacerle el sorpaso al PSOE. ¿Seguro? ¿Con un 15M? Rosa. ¿No? Era curioso. Otros decían, ¿pero qué va? Estos son los movimientos anarquistas de toda la vida. Pero sí, los conozco yo. No. Entonces, ¿qué era aquello? Era una cosa muy rara, muy rara. Bueno, hubo teorías de la conspiración de todos los colores. Y cuando ibas analizando discursos, cuando ibas escuchando discursos, yo noté que dije, claro, por eso no lo entendemos. Porque en el fondo, el 15M no fue una impugnación a los políticos que estaban ahí. Fue una impugnación a todo lo que se llamaba entonces todo el establishment, a todo el sistema. ¿Y quién es el sistema? Pues bueno, hay una parte que está muy clara, ¿no? Diputados y diputadas, el IBEX 35, grandes empresarios, la COE, los medios de comunicación, ¿verdad? Pues no, porque a todo eso, en el discurso del 15M había que sumar los sindicatos, las organizaciones sociales, las grandes ONGs, que también estábamos, de alguna forma, siendo interpelados y siendo cuestionados, porque en el fondo habíamos dejado de cumplir el papel de reivindicación o el papel de intentar solucionar las contradicciones de la sociedad. Entonces, en cierta medida, es una revuelta contra todo lo que en aquel momento podía sonar a sistema, a establishment, llamadle como queráis. Por eso la impugnación fue tan grande y por eso nos costó tantísimo interpretarlo. Porque en el fondo también, de alguna forma, un dirigente sindical, no tiene por qué ser el secretario general, pero alguien que tiene una responsabilidad en un sindicato o alguien que tiene una responsabilidad en una ONG grande. Yo recuerdo compañeros, gente por ejemplo de Intermón, ¿no? Intentaron acercarse al 15M y hacer algo con ellos y salieron
pero vamos, poco menos que con agua hirviendo, ¿no? Una cosa horrible. Claro, no eran capaces de entender que estaban siendo percibidos también como parte del problema, como parte de ese sistema que no estaba dando respuesta. Periodistas. Jesús Maraña tiene una anécdota muy divertida. Como la cuenta públicamente, pues yo la cuento, ¿no? Y bueno, pues él ve aquello allí en Madrid y dice, pues me voy para allá, ¿no? A ver qué es esto, sobre todo para ver si puedo entrevistar a alguno y demás. Pero la animadversión que había con la prensa era tremenda. Sobre todo en Madrid no se dejaba prácticamente entrar a periodistas. Jesús Maraña se disfraza, ¿no? Igual se lo habéis escuchado una vez en alguna entrevista. Entonces se pone una gabardina, que yo he visto fotos. Se pone el sombrero, las gafas de sol y se va al sol, ¿no? Maraña disfrazado, o sea, ¿os imagináis? Que además es un periodista que podría ser considerado de los más afines a, ¿no? Y en un momento determinado se encuentra con alguien, ¿no? Bueno, pues discretamente se va retirando de la plaza precisamente por ese cuestionamiento que había de todo lo que era el sistema. Alguien tampoco sospechoso como él, que podría haber otros muchos más, pero es el caso. Entonces, bueno, pues efectivamente era una especie como de impugnación contra todos, ¿no? Como os decía, yo creo, y alguna vez lo he comentado, y cuando lo publiqué se armó un poco de revuelo, hubo gente a la que no le gustó, no lo sé. Yo en el fondo creo que el 15M supuso como una especie de inicio de una segunda transición. ¿Y por qué digo esto? Y que mira, como no vivió la primera, quiere vivir la segunda. No va por ahí la cosa. En el fondo, desde un punto de vista de sistema político, desde el año 78 hasta el año 2011, el sistema político que había, hasta el año 2015, perdón, el sistema político que había en España era siempre el mismo, ¿no? Esto que llamamos un bipartidismo imperfecto. O sea, dos grandes partidos, PP-PSOE, y luego partidos más pequeños apoyando, ¿no?, en los equilibrios institucionales, tanto Izquierda Unida por la parte de la izquierda como luego los nacionalistas de diferentes colores. Aproximadamente entre el PP y el PSOE venían sumando entre un 78 y un 85% de los votos. Se dice pronto. 82, 2015. El 15M es el año 2011. En las primeras elecciones, porque bueno, hubo una justo a la semana del 15M, pero eso no cuenta, que todavía no hay efectos. De las primeras elecciones, después del 15M, ha surgido ya Podemos, acordaros. Ha surgido ya Ciudadanos, acordaos, luego hablamos de Ciudadanos. Y de alguna forma surgen fuerzas políticas que buscan capitalizar esa impugnación del establishment que había. Y el sistema de partidos español, que era modélico en Europa, porque había sido el mismo desde el 82 hasta el 2011, salta por los aires. Totalmente, se rompe. Entran los nuevos partidos, hay un debilitamiento de los dos grandes partidos, de PP y de PSOE, entramos en esto que se llama el multipartidismo, y lo que desde entonces empezó a ser, y cada vez es más, que es el bibloquismo, ¿no? Un bloque de izquierdas, un bloque de derechas, y apenas hay ningún tipo de intercambio, hablo a nivel electoral, y el sistema cambia por completo. Y entonces, de repente, los partidos políticos tienen que empezar a aprender a construir mayorías en un sistema diferente, a construir mayorías en un sistema multipartidista, en vez de un sistema bipartidista, por muy imperfecto que fuera. Aprendido. O sea, todavía sumar y restar cuesta, porque con quién sumas, con quién restas, sobre todo si sabes que depende con quién sumas o con quién restas, tus electores te van a castigar. Entonces yo creo que estamos en... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto me queda? Lo que quieras, lo que ¿No voy quieras. a mi bola? Lo que quieras. Pero no, por favor, no, cortadme, No, creo que estoy aquí... Lo que quieras. Que estoy aquí mi qué horror. Entonces, lo que os decía, eso implica estrategias de acuerdos, ¿no?, de articular mayorías que son complicadas. De hecho, fijaros, una de las principales acusaciones, ¿no?, una de las principales piedras que se tira ahora mismo contra el gobierno son los socios que tienen. Precisamente se acude a Bildu y a Esquerra para criticar. Pero otra parte de su electorado también critica cuando acuerdan con el PNV. Derecha vasca nacionalista, pero derecha. Entonces, eso todavía no está ajustado, ¿no? Y por la parte de la izquierda, de la derecha lo tienen más fácil, porque como son tres, que no cabe ahí nadie más en estos momentos, pues lo tienen más sencillo. Pero los partidos no han aprendido todavía cómo se articulan esas mayorías y las sociedades tampoco. Nos cuesta mucho todavía, ¿no?, entender por qué los nuestros pactan con unos y no con otros, benefician a unos y no a otros,
los acuerdos a los que se llegan, es eso que era, si nos ponemos pedantes, bueno, cuando nos ponemos pedantes hablamos de la geometría variable, quiere decir que pactas en un momento determinado con unos o con otros, es así de sencillo, ¿no? Pero en efecto, en las sociedades todavía estamos aprendiendo cómo se hace eso. Entonces, desde el punto de vista del sistema de partidos, que es un elemento básico de cualquier sistema democrático, el 15M fue un antes y un después. Por lo tanto, no sé si es historia, pero forma una parte muy importante de nuestra historia. Segundo elemento, la renovación de liderazgos. Venga, viaje en el tiempo, 2011, ¿vale? 2011 fue el 15M. Bien. ¿Quién lideraba el PSOE? ¿Quién? ¿Quién lideraba el PP? Fijaros, que estamos todavía en época de Aznar, ¿vale? ¿Quién vivía en la Zarzuela? El Golfo. No. El Golfo. Amigos. El escapado. Yo no me acordaría de tanto nombre, ¿eh? Pero ¿quién lideraba la COE? Cuevas. Cuevas, sí señor, iba a decir, no me acuerdo yo. Cuevas. ¿Qué memoria tiene el tío? Pipi está... ¿Y quiénes eran los secretarios generales de comisiones obreras de UGT? Hidalgo. ¿Y quién más? Y el Meléndez o Méndez. ¿Cómo está? Así es. No queda ni uno. No queda ni uno. Bueno, atrás. Lo lidera. Adelante, Raúl. No queda ni uno de todos esos. No queda ni uno en su puesto de liderazgo. ¿Eh? Pero si hiciéramos un análisis un poco más detallado, ¿no? Y nos cogiéramos, y eso por ahí está hecho, ¿eh? El IBEX 35. Venga, los CEOs del IBEX 35. No queda ni uno. Directores de medios de comunicación. Directores del País, del Mundo, de la ABC, de la Razón, de la SER, de la COPE, de Onda Cero, de Televisión Española. Ni uno. Absolutamente ni uno. Cada uno además también con motivos diferentes, tampoco se puede decir que todo sea lo mismo, ¿eh? Pero incluso a nivel cultural, líderes culturales, líderes de opinión, líderes, ha habido una renovación completa. Y ha habido una renovación no porque hayan pasado 10 años, que todos estos que estoy hablando ya llevan algún añico, no son de ayer, y no porque hayan pasado 10 años, sino porque en ese momento, cuando surge el 15M, hay un crack tal en materia de liderazgos que todos los liderazgos que llevaban 4 décadas funcionando de una manera muy estable y renovándose prácticamente por décadas, cada 10-15 años, de repente saltan todos por los aires y hay una renovación de todas esas élites y de todos esos liderazgos. Por lo tanto, el segundo elemento que dice, bueno, no sé si es historia, pero efectivamente forma parte muy clara de nuestra historia, ¿no? Y es que todos los líderes, además casi todos hombres obviamente, de grandes poderes políticos, sociales, mediáticos, financieros, económicos, todos esos efectivamente se han renovado. Entonces, 1, cambio en el sistema de partidos, 2, cambio en el sistema de liderazgos. Vamos a meternos con nosotros mismos, que es más divertido. ¿Qué pasa en el ámbito de los movimientos sociales? Pues que el modelo de movimiento social que teníamos hasta entonces, generalmente protagonizado por organizaciones, ¿no? Organizaciones como tal, y por lo tanto con su estructura, con su proceso de toma de decisiones, con su permanencia en el tiempo. Me da igual que hablemos de asociaciones de vecinos, que de organizaciones ecologistas, que de asociaciones de mujeres, ¿no? O sea, feministas, me da igual las que queréis que hablemos. De repente todas esas entidades nos vemos absolutamente superadas por las movilizaciones. Y empieza a darse una movilización de nuevo tipo, que ahora se llama movilización modelo 15M. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Cuando surge el 8M, el primer 8 de marzo potente, obviamente ese 8 de marzo lo convocan organizaciones de mujeres que llevan toda la vida ahí, ¿no? Currando. Sacábamos a los santos los 8M, ¿no? Y vamos a ver a los amigos y a sacar a los santos, a la procesión. Vale. Y de repente hay un 8M que esas organizaciones feministas son desbordadas por la calle. Que acude a la manifestación, a las manifestaciones, miles de personas, que ya lo conoces, lógicamente son miles, los desbordan, y ojo, las organizaciones de toda la vida dejan de tener el control del discurso y dejan de tener el control de la movilización, ¿verdad, Charo? Cartulina. Eso es. Ya no es una gran pancarta
consensuada aquí, en el galitico de aquí arriba, durante 8 horas de debate, ¿no?, sobre qué ponemos o qué no ponemos. No, es que cada uno agarra, se hace su cartulina y va para allá, pues imprime lo que quiere. Entonces, el modelo de movilización social cambia radicalmente. El movimiento ecologista, ya no digo las organizaciones ecologistas, que podemos ser como más institucionales o tal. No, las organizaciones ecologistas, cuando hay una gran movilización, cuando de repente llegan los jóvenes, ¿no?, y toman de verdad todo el tema del discurso ambiental y el discurso ecologista, no esperan a que nadie, a que ninguna entidad les diga lo que tienen que decir y lo que tienen que poner. Los chavales se echan a la calle y con el Fridays for Future o con el Extinction Rebellion o con quien sea, se echan a la calle y efectivamente hacen suyo el discurso y se desbordan a esas organizaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa el momento, el 8M o la movilización del día no sé qué, a la semana siguiente no queda nada. Porque esa movilización es modelo botella champán, ¿no? O sea, tú descorchas el corcho, sube muy rápido, pero luego se cae. ¿Y dónde ha quedado el pozo? ¿No? Pues no ha quedado pozo. No ha quedado pozo en las organizaciones. O sea, no ha quedado pozo en las asociaciones de vecinos, en los sindicatos, en las organizaciones de mujeres, en los feministas. No. Otra cosa es que en la sociedad efectivamente queda el malestar y sobre todo queda la idea de que la movilización masiva es posible y cambia cosas. El 15M, estamos diciendo, cambió, nos cambió, hubo un antes y un después, pero el primer 8 de marzo potente, quiero decir, cambió. De repente en este país dejamos de pedir perdón cada vez que decíamos que éramos feministas, porque hace 4 días no, yo no soy ni feminista ni no sé qué, yo igualdad, ¿no? ¿Verdad, Rosa? Vale, pues eso, entonces dejamos de pedir perdón a partir de ese primer 8 de marzo, donde ya ser feminista pasó a ser lo habitual. Luego ya discutiríamos lo que es ser feminista o no, ¿no? Pero de repente la sociedad ha comprendido que en efecto, que la movilización, aunque sea modelo botella de champán, que sube muy rápido y enseguida se baja, pero que esa movilización puede cambiar cosas, puede hacer cosas y puede cambiar cosas. Y eso sí que es algo que se ha quedado en el imaginario, ¿no? Incluso a nivel cultural, si hacemos también un repaso de los elementos de las referencias culturales, veremos que el 15M también fue un antes y un después radical. Voy a hablar solamente del tema de medios de comunicación, se podría hablar de muchas cosas, pero fijaros, todos los medios que ahora consideramos, que la mayoría son ya digitales, o sea, nacen ya como digitales, que no son los de toda la vida, ¿no?, los de las 4 décadas anteriores, los del 82 al 2011, todos esos medios surgen directamente al calor del 15M, surgen ya como redes sociales, es decir, surgen con la tecnología, surgen imitando modelos de comunicación más propios de red que de empresa como tal. Por cierto, surgen medios progresistas y medios conservadores, que esa es otra, o sea que aquí luego hablamos de lo progresista y lo conservador, ¿no? Pero en el fondo, incluso desde el punto de vista de la comunicación, el 15M es un antes y un después, porque supone comunicar de forma diferente, supone el fin del siglo XX, ¿no? Empezar el siglo XXI en estas materias, hacer propia la tecnología, entender cómo se usa la tecnología y abrir un espacio de comunicación absolutamente diferente. Twitter ya existía antes del 15M. A veces ha dicho por ahí, no, Twitter, no. Twitter y Facebook existían antes. Pero es en ese momento cuando empiezan a ser masivos. O sea, existían antes, pero tenían los 4 frikis de turno, ¿no? A partir de ese momento es cuando empiezan a ser masivos. Uno de los elementos fundamentales que hacen del 15M lo que luego fue, fijaros qué curioso esto, ¿eh? Bueno, el 15M empieza porque en Madrid los de la plataforma de retorno, los de Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, convocaron una rueda de prensa para convocar una manifestación, ¿no? A la rueda de prensa van 2 medios, los de sus chiquitines de Madrid, no me acuerdo cuáles eran, por ahí es eso. Y bueno, y de repente llega la mani, se desborda, se quedan a dormir en la plaza, pero que ya sabemos, ¿no? A los 4 días, aquí no habríais oído mucho, aquí no habíamos oído prácticamente nada. Alguno que teníamos algún amigo por ahí montándola, ¿no? Bueno, a los 4 días, Juan Luis Sánchez, el que ahora es subdirector de diario.es, se sube, consigue que le dejen subirse al balcón de un hotel que hay en Sol. Desde el balcón del hotel tiene la plaza abajo, ¿no? Echa la foto de la plaza y la publica en New York Times.
Y desde ese momento el 15M empieza a ser el 15M. ¿Por qué la publica el New York Times? Él tendría ahí sus contactos, la manda, los de allá lo ven, dicen, ¿esto qué es? Le dan vuela, por lo que sea, y sale en el New York Times publicada la foto media página. Y un artículo contando que en España se estaba empezando a haber una movilización. Claro, a partir de ese momento todos los medios de comunicación ya van locos. Ya se alquilan todos los balcones de la plaza para poner cámaras, bueno, ya lo que conocemos, ¿no? Pero fijaros qué curioso, un tío, ¿no? Un periodista, que además en aquellos años porque era bien jovencito, bueno, sigue siendo joven, pero más todavía, que de repente dice, voy a echar una foto a esto, se sube al balcón, le echa la foto, la manda, claro, tiene los contactos para saber que a quién hay que mandarla, pero creo que es que además tenía un compañero de la facultad que estaba trabajando allí, o tenía alguna relación con alguien, ¿no? Y desde ese momento todo esto se convierte en fenómeno internacional, y a partir de ella todo lo que sabemos. Entonces fijaros hasta qué punto el mundo de la comunicación también cambió, y el mundo de lo cultural cambió radical. Un tema para la polémica, y así discutimos un poco, si estamos todos de acuerdo es muy aburrido. Yo a veces he tenido así debates con esto, yo defiendo, ¿no? O sea, cuando dices, empezando por el tema de los partidos, ¿qué salió del 15M? Pues, Podemos y todos los ayuntamientos del cambio, eso es obvio. Solamente eso. Cuando tú ves la composición sociológica y haces análisis del discurso de la gente que estaba en las plazas, luego vas haciendo análisis electoral y vas cruzando con voto, Ciudadanos como partido a nivel nacional surgen el 15M. ¿Y UPyD? Y UPyD también. Efectivamente. Y UPyD venía ya más fraguado, sí, UPyD, sí. Y Ciudadanos era Ciudadanos, era Exactamente. únicamente Barcelona, Exactamente. y surge del 15M. ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho, Marcos de Quinto, ¿sabéis quién es Marcos de Quinto, no? Este era el CEO de Coca-Cola, Sí. luego fue diputado por Ciudadanos, súper polémico, súper, bueno, facha de mucho cuidado. Y Marcos de Quinto le llamaron la atención en Coca-Cola porque el tío estaba en el 15M, o sea, bajó a las manis y tuiteó. Él tenía el tuit ya, entonces empezó a tuitear que aquí, que qué interesante, que la sociedad española, papá, y los de Coca-Cola de Estados Unidos le dijeron, shh, baja que no sabemos esto lo que es. Y lo pasó de todo y siguió con lo suyo, ¿no? Luego fue candidato y diputado de Ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿cómo es posible que un movimiento que tenía un discurso nítidamente progresista, de izquierda, vamos, sin lugar a dudas, luego de repente te aparezcan fenómenos como este? A mí me gusta contar la anécdota de la pancarta. El Sol de repente aparecen unas chicas con una pancarta morada y cuelga la pancarta allí, desde la estación de metro. Fijaros qué barbaridad. ¿El futuro será feminista o no será? ¿Vale? Comisión. Esto no es de consenso. ¿El futuro será feminista o no será? Esto no es de consenso. Hay gente que no se siente representada. A todo esto, cuando yo digo comisión, me refiero a una reunión hasta las 3 de la mañana, ¿eh? O sea, de todo el mundo hablando con todo el mundo, ¿no? Aquí hay gente que con esto no se siente representada. Esto puede hacer que haya gente que se sienta incómoda y se vaya. Esto no es de mayorías. ¿Sabéis qué pasó con la pancarta? Que se quitó. Que se quitó. Efectivamente. Y entonces, cuando tú, por un lado, analizas qué pasó aquí, qué pasó allí, bueno, yo sobre todo me centré en Sol y en Zaragoza, Madrid y Zaragoza, pero claro, luego, por ejemplo, en Bilbao fue distinto, porque en Bilbao ya los jubilados en Bilbao tuvieron mucho poder y mucha presencia, ¿no? Sí, pero cuando analizas lo que pasó, vas hablando un poco con gente, vas rascando, ¿no? Y metiendo un poco el dedo en el ojo a ver qué pasa. Y luego encima lo empiezas con voto, pues eso te acaba de reír. O sea, ahí se construye el nuevo sistema de partidos, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Quiere decir eso que el movimiento del 15M era un movimiento conservador? Ni de coña, para nada. Pero consigue levantar un ánimo de eso que llamaban de indignación, ¿no? De que eso tiene que cambiar, que acaba repercutiendo tanto en el electorado progresista como en el electorado conservador. Y por eso, cuando luego miramos el CIS, nos dice el CIS, el 80% de la ciudadanía siente simpatía por el 15M. Claro, en el 80%, como comprenderéis, no somos todos de izquierda, ya quisiéramos, ¿no? Pero va a ser que no. Entonces, bueno, pues fijaros qué curioso, ¿no? Cómo aparece de una forma transversal. Me voy a ir callando, ¿eh?
¿Dónde estamos? Y así debatimos un poco. Yo estoy dándole vueltas a la idea, os la cuento y así me la quitáis de la cabeza. Yo creo que estamos en un momento que se puede caracterizar, ya lo siento, de la indignación, que fue el 15M, a la frustración. Es mi percepción. Es mi percepción. Entonces, por medio han pasado muchas cosas. O sea, por medio ha pasado una pandemia que nos ha dejado tocadicos, ¿vale? Por medio ha pasado una crisis de la que estamos todavía ahí a ver si sí o si no. Por medio nos ha estallado una guerra en Europa, que pensábamos que jamás veríamos una guerra en casa, la tenemos aquí al lado. Pues por medio han pasado muchas cosas. Pero cuando se van analizando los datos del Eurobarómetro, el Eurobarómetro es una encuesta de opinión que hace la Comisión y el Parlamento Europeo 2 veces al año, la conocéis vosotros, ¿no? Y que va preguntando a todos los europeos diferentes cosas, desde valoración de sistemas de servicios públicos, por cierto, los sanitarios estáis fenomenalmente valorados, con un 90 y tantos %, os queremos mucho. En fin, hasta que haces huelga. Ah, bueno, claro, esa es otra. ¿Qué os iba a decir? Eso, el Eurobarómetro. Entonces, los últimos datos del Eurobarómetro, que llevan ya repitiéndose, o sea, de los 3 últimos Eurobarómetros, eso quiere decir el verano del 21, la primavera del 22 y septiembre del 22, digo bien, los 3 últimos, dice, cuando le preguntamos a los europeos cuál es la sensación que tú tienes ahora mismo respecto a la vida, a la política, a la vida pública, digamos, ¿no? A la vida en común, la primera sensación que aparece es la de incertidumbre. ¿Vale? Eso es normal, incertidumbre. O sea, sentimos que estamos en un momento de incertidumbre, eso es normal. Pues no hay más que ver, ¿no? Y podríamos hablar mucho de eso. Vale. Pero la segunda sensación que aparece es diferente en el norte de Europa y en el sur de Europa. En el norte de Europa aparece la palabra esperanza. O sea, una cosa como de, tenemos incertidumbre pero tenemos esperanza, ¿no? Vamos a salir de esta, tal. ¿Sabéis lo que aparece en el sur de Europa como segundo sentimiento más generalizado? No hay remedio a esto. Impotencia. Sí, es eso que acabo de decir. Es lo mismo. Impotencia. Entonces, en estos momentos hay una sensación, que los últimos datos son de septiembre, bueno, en septiembre ha cambiado mucho. Hay una sensación de que se dio un golpe de indignación diciéndole al sistema que esto no podía ser y que había que cambiar. Se intentó. El resultado en estos momentos, han pasado cosas por medio, pandemias, guerras, tal, o sea que no todo es imputable a, pero el resultado en estos momentos es de impotencia, de se intentó, no se ha podido, y lo que queda es una enorme frustración. Entonces, ¿qué se hace con esto? Pues tendrá una desgana de decir, ¿para qué voy a luchar? No. Pero el problema, ¿sabes cuál es? No sé. El problema de los 15M, que esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta de los últimos 6 meses. ¿Va a surgir otro 15M? ¿Va a surgir otros 15M? No, para nada. Pero por una cuestión, yo creo, igual mañana surge y me tengo que comer todo con patatas, pero yo creo que lo fundamental es lo siguiente, que eso es positivo. Os comentábamos al principio, ¿no? Cuando surge el 15M, la sensación de una parte muy importante de la población es los que están ahí para solucionar los problemas de todos, no están solucionando los problemas de todos, sino que están preocupados por lo suyo. Sí, y creando nuevos. Vale. Ahora la percepción no es esa. Ahora en España la población sí que tiene la percepción de que el gobierno está preocupado por los problemas, está intentando cuidar los problemas. Esa percepción es positiva y existe. El ingreso mínimo vital, por mucho desastre que sea que lo es, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, por supuesto, todo el escudo social, los ERTES que se pusieron con la pandemia. Que se ha hecho, sí. Claro, o sea, eso en estos momentos la sociedad lo está percibiendo. Sí, pero claro. por el que tenemos. No, por el que tenemos, claro. Bueno, de hecho, el otro día salía un estudio que yo no hago más que contarlo por todos lados, pero no publica nadie nada, que parece que era los de Funcas. Habían estudiado qué hubiera pasado con la economía española si no se hubieran puesto en marcha las medidas del escudo social que puso el gobierno, ¿no? Pues 3 puntos del PIB. ¡Wow! 3 puntos del Producto Interior Bruto, ¿eh? Tela. Entonces sí que existe ahora mismo una percepción de que el gobierno está cuidando a la sociedad, está intentando cuidar y proteger a la gente. Que lo consiga o no es distinto, ¿no?
pero que por lo menos existe esa idea de que me están protegiendo, se están intentando ponerme pegas. Por lo tanto, no hay una situación de indignación. Pero al mismo tiempo lo que tampoco hay es ilusión, ni por mejorar lo que hay, ni por dar otra vuelta de tuerca. Por eso lo de la frustración, ¿no? Porque es decir, justamente se ha pasado de la indignación tiene un punto de ilusión, tiene un punto de mi cabreo y esto no puede ser así, vamos a cambiar cosas, ¿no? Pero ahora no, los politólogos cuando hablamos se habla mucho de desafección democrática. La desafección democrática tiene dos afecciones. Una que es la desafección como indignación, ¿no? Esto es un desastre, vamos a cambiarlo, y que eso fue el 15M. Y otra es la desafección precisamente como pasotismo, como me da igual, como esto es imposible. Necesita que me dejen como estoy. Más o menos. Agravado por una cosa que estamos viendo ahora. Agravado por un tema que estamos viendo ahora que este es nuevo, que es la famosísima polarización. ¿Vale? Desde mi punto de vista, la polarización es mentira. Pero yo cuando digo eso, todo el mundo me mira así, está loca. Sí. La polarización, desde mi punto de vista, es mentira. La polarización está metida en la burbuja político-mediática de Madrid. Punto. ¿De dónde? ¿De Madrid? Sí, la burbuja político-mediática de Madrid. O sea, lo que ves en el telediario todos los días y lo que escuchas por la radio todos los días, ¿vale? El Ayuntamiento de Teruel no hay polarización. En el gobierno de Cantabria no hay polarización. En el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pero Zaragoza es un poco... Y tampoco es aquello, ni de coña, no. En los medios de comunicación aragoneses no hay ninguna polarización, porque no hay... Es el cefalograma plano. El Heraldo. Claro, no, pero el Heraldo cuenta algo que sea conflictivo, que sea... No. Sí. Cefalograma plano, por lo tanto no hay polarización, hay otra cosa distinta, ¿no? El problema es que la imagen que se está transmitiendo desde los grandes medios del Congreso de los Diputados es una imagen de bronca y de polarización. Y entonces hay colegas míos que dicen, y la sociedad está polarizada. Si la sociedad estuviera polarizada, entre Bildu, Vox y 3 más sacarían el 80% de los votos. Y eso no es así, ¿vale? Aquí hoy no habría nadie. O estaríamos quemando no sé qué cosa, porque tela lo de estos días. Luego os queréis lo hablamos, ¿no? En los bares de los barrios no se podría estar. Y eso no está pasando, eso no es verdad. Desde mi punto de vista, con los datos de la mano, lo que está pasando es que la imagen de polarización de la política lo que genera es más desafección ciudadana. Ya están estos discutiendo de lo suyo. ¿Y no crees que eso es en parte lo que se pretende precisamente? Apartar la pista de la realidad, enseñándonos un poco una parte interesada de lo que los medios grandes, sobre todo, progresistas no hay muchos lamentablemente, de lo que sería la vida pública, y con eso consiguen que haya desafección, y cuanta más desafección hay, menos gente tienes en contra de lo que quieras hacer. Mira, yo creo que es más simple. Creo que es más simple de todo eso. Porque es que además hasta eso es mentira en parte. Congreso de los Diputados, los miércoles, sesión de control al gobierno. Vale. Todas las teles y todas las radios pendientes los primeros 10, 12, 15 minutos. 15 minutos es una barbaridad, muchísimo tiempo, ¿eh? Vale. Pregunta en estos momentos la líder de la oposición, contestación del gobierno, 4 hostias, por un lado, por otro, a lo bestia. Se van las cámaras de televisión y se apagan los magnetófonos de la radio. Cambia radicalmente el pleno del Congreso, ¿tiene nada que ver? Pero nada que ver. O sea, hay discrepancia, hay debates, pero el ni de coña marinera. Si un día tenéis oportunidad, están en YouTube, ¿verdad, Jorge? Me parece, meteros en una sesión de una comisión parlamentaria, cualquiera, la que más rabia os dé. Son públicas, las podéis ver en YouTube, ¿vale? La que queráis, comisión de economía, comisión de lo que os dé la gana. Perdonad, como estamos aquí ahora, ¿eh? Y la gente con papeles, con enmiendas, hablando con normalidad, con total tranquilidad. O sea, es que es mentira. Entendiéndose, ¿no? Eso, claro, y pasando 28 enmiendas por minuto. Llegan a acuerdos. Claro. Entonces, ¿por qué se hace? Primero, por eso digo, es una burbuja político-mediática, ¿no? Tú coges a los líderes políticos y le dices, ¿por qué hacéis esto? No lo entiendo. Y te dices, porque si no, no salgo en el telediario. Y dices, pues mira, es verdad. Aunque hablen mal de mí, ¿no? Claro, no, si no salgo. Si no salgo yo aquí
insultando y no sé qué, no me sacan el telediario. Eso es cierto, tiene razón. Qué Vale. ego, Entonces te vas a los del telediario y dices, oye, perdona, ¿por qué hacéis esto? Y dices, porque no me dan otra cosa. Y además, porque cuando luego hago mis minutajes de audiencia, esto es lo que me está dando audiencia. O sea, que La somos sexta- morbosos, nos van No, a dar la sexta noche ha sido líder de audiencia hasta antes del verano. A partir del verano se cayó. No, que yo te vi, después No, de... ahora no. No digo la sexta noche. Ah, esta noche. La de los sábados por la noche. Ah. Hasta antes del verano, hasta mayo aproximadamente, era líder de audiencia los sábados por la noche. Y aquello es un salsa rosa de la política, con bastante mala leche, Es además. ¿No? Bueno, pues... No hace más que gritar, sí, sí, entonces, sí, sí. es una... ¿cómo se dice? Es una espiral que se muerde la cola, ¿no? Entonces, llegas a uno y dices, ¿por qué sacáis esto? O sea, ¿por qué haces esta barbaridad en el Congreso si tú luego no hablas así, si tú luego no eres así? Si luego te he visto tomando vermú con ella, 2 horas después en el bar de al lado, ¿por qué hacéis esto? Porque yo no los hago en el telediario. Vale, a los del telediario, tío, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué sacáis esto? Primero, porque no me da otra cosa, y segundo, porque es cuando hago mi minuto de audiencia. Y ahora vamos a preguntar a la ciudadanía. Tíos, ¿por qué ponemos la tele con semejante morbo? Claro, que no se dejan ni escuchar unos a otros. Pues una mezcla es lo que me dan, dice unos, y es verdad, que es lo que sacan, pero ¿os dais cuenta que estamos en una espiral? ¿No? Un bucle. Claro, claro, totalmente. Esto es Matrix, esto es mentira, esto es Matrix. De sus cosas. Y sobre todo la gente Pero más luego joven. tenemos que ir a Toda la votar. gente más joven dice, ¿para qué? Claro, Claro, pero fíjate, claro, el problema es ese. Sí, sí, claro, O claro. sea, yo pienso que los medios de comunicación, alguno debería de ser un poco honrado y darnos otros minutos, que no sea esa agresividad, esa no sé qué, que es que aquí cada vez la gente es Pasa más de más. derechas, Pasa más de todo. de la marinera. Claro, claro. Yo con todo lo Que que no hay has follón en un bar, pero te sientas en por una favor. terraza de tu barrio. Hay una moderadora, ¿eh? Ah, vale. Ah, bueno, pero Vale, ya, vale. ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Pero y te sientas en la terraza de tu barrio, del bar de tu barrio, y resulta que uno que no va ni se le espera a que su pensión suba, porque ya hay otros que cobran 700 euros, joder, y te está diciendo que a ver los otros y que con Franco, y dices, mira, me voy a mi casa, que no quiero contestar. Y luego Sí, sí. hay mucha desmovilización también, ¿eh? Que la gente, igual un 15M no sería necesario ni no sé qué, pero más cositas en tu barrio, en tu ciudad. ¿Das palabras? Sí, Titi, ¿querías hablar? Os lo vuelvo a decir, compañero. La que queremos hoy, la que venimos a presenciar y a escuchar, es a Cristina. No, pero ya ha acabado ya, yo hablo mucho. Ya, y lo digo a la hora de dar la palabra. Ah, vale. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a ella, no dar nuestra tesis, nuestra versión, ni nuestro mito. Que tengamos un respeto en ese aspecto. Es que estamos en un barrio en que aquí todos saben de anarquismo, aquí todos saben de feminismo, aquí todos saben de sindicalismo. Y entonces, no. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Sí, totalmente. Perfectamente. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que No. María tiene la razón. José Luis, Pregunta detrás. corta, precisa. No, perdona, es que estaba primero Sí, José Luis y luego Chema. Sí, era bien. Ya verás. A ver, creo que, como dice el refrán, de aquellos problemas vienen estos logros. Entonces, si venimos de donde venimos, de unos pactos antes de llegar a la democracia, y entonces unos pactos donde nos han llevado, donde la ciudadanía se ha visto totalmente engañada, sin ningún respaldo, perdiendo derechos continuamente. ¿Qué puedes esperar de esa gente? Una desconfianza. Y entonces, Pregunta, Luis, pregunta.
Eso, una pregunta. Pregunto, No es por ¿cree preguntar. que de aquellos lodos vienen estos problemas? De cómo han venido los pactos realmente y nos vemos como nos vemos. Esa es la pregunta. La versión corta es sí. La versión matizada es sí, pero hubo momentos, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, donde confiábamos más en las instituciones de la política. Es decir, la desconfianza, la gráfica de la desconfianza es así, se cae y vuelve a subir. Entonces, la respuesta corta es sí, pero si matizamos, veremos que no ha sido siempre lineal, que ha tenido bajadas, se ha recuperado y ahora ha caído del todo. De todas maneras, con lo que estamos viviendo estos días, creo que se impone una reflexión. Ayer había un artículo, no sé si leeríais, de José María Ridao, que lo explicaba muy bien. Recordaba que Alianza Popular no pidió el voto para la Constitución. Dieron libertad de voto. Entonces, algunos se abstuvieron, otros votaron que sí, otros votaron en contra. ¿Vale? Recordaba eso. Recordaba cómo siempre que ha gobernado la izquierda, la derecha, lo primero que ha dicho en sus diferentes versiones es que el gobierno no era legítimo. O sea, tú puedes decir que este gobierno es un desastre, lo que te dé la gana, pero decir que no es legítimo es cargarte el mínimo democrático exigible, el mínimo. Es legítimo porque sale de las urnas, punto. O de una moción de censura que es igual de legítimo, por cierto, ¿vale? Entonces, el artículo después hacía un repaso, entonces iba documentando, ¿no? Felipe González, año 82, no era legítimo para una parte de la derecha, año 82, con 202 eso es. Por supuesto, el segundo González, el último González, donde vaya a ser el señor González, ni os cuento, ¿vale? Pero es que llegó Zapatero y le hicieron exactamente lo mismo. A Zapatero le dijeron de todo menos guapo, desde el Bambi hasta todo lo demás. Y en estos momentos estamos viendo que desde el día 20, moción de censura, 1 de junio de 2018. ¿Verdad que tengo aquí apuntado? Desde el 1 de junio de... Tengo una enciclopedia con patas en casa. Desde el 1 de junio de 2018, que Pedro Sánchez gana la primera moción de censura de la historia de España, lo primero que dice es que eso no es legítimo. Cuando después se va a las urnas, se sigue diciendo que el gobierno seguía sin ser legítimo. Y ahora, de golpe de para arriba. Es lo que estamos escuchando un minuto detrás de otro. ¿Qué pasa con Moscú? Sí, desde un punto de vista histórico sí, aunque también es verdad que hubo momentos donde las cosas fueron mejores. Algo, porque si no, no sé. Vamos a ver, joder, no pasarse, es difícil con el tema. Vamos a ver, poco o mucho, casi todos participamos de los que estamos aquí, participamos un poco en la movida del 15M. Nosotros bajábamos todos los días y estábamos por ahí y demás. Cuando había más gente en la plaza y empezaron a darse palabras, aunque no es una pregunta, es una pregunta. Había varias cuestiones que todavía no se han solucionado con la transición famosa. La iglesia, las inmatriculaciones, el tema de la república, con el tema de la corrupción a tope, o sea, varios temas así. ¿Por qué narices, siendo una demostración muy horizontal en las plazas, no se dejó ni se votó ninguna opción de esas que hubiera sido multitudinaria y hubiera habido puntos por los cuales luchar? Y sin embargo no se hizo. No se hizo. Y yo siempre me lo he preguntado, porque cuando bajábamos allí también nos preguntábamos, y entonces nosotros, esta gente está pidiendo todo esto que yo también lo pedía, que hemos hecho durante toda la puñetera vida en los barrios, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Porque era eso lo que se pedía, ¿eh? Yo lo vengo pidiendo toda mi vida en los diferentes, vale, entonces ¿por qué valía entonces? Y en ese momento y no ha valido antes. Hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero sobre todo, ¿por qué narices no se votó y se luchó por unos puntos en concreto? Que hubieran cambiado la cosa, que a mí, maldita la gracia que me ha hecho subir, que suban al Parlamento determinada gente para luego ver lo que hay. A ver, cada plaza fue un mundo, O sea, yo te voy a contar lo que yo he estudiado.
que es lo que me sé, y lo que creo que ha podido pasar en otros sitios. Pero cada plaza fue un mundo, ¿eh? Esto, cuando se habla de XDM, y de, bueno, lo de Bilbao con lo de Sevilla no tiene nada que ver. Más allá de que había un fondo común de indignación, sí, pero luego era muy diferente. Del 15M de Madrid hubo una gente encantadora que tuvo a bien, bueno, pusieron unas urnas de cartón, unas cajas de cartón más bien, donde la gente iba echando propuestas de temas. Y luego las iban discutiendo por comisiones, la comisión de economía, la comisión de urbanismo, la comisión de no sé qué, tal, ¿no? Y las iban votando, entre comillas. Y entonces hubo una gente fantástica que tuvo el gran detallazo de recoger todo eso y meterlo en un almacén de una casa ocupada en Lavapiés. Entonces cuando yo estaba en la tesis me enteré y dije, ¡uah! Esta es la mía. Entonces conocía a uno que conocía a los que lo habían hecho y ahí que me fui a Lavapiés, me metí en aquel archivo que tenías que haberlo visto, ¿no? Que vamos, después desinfección tuve que hacer, ¿no? Y pude estar unos días trabajando con las fichas, o sea, con lo que la gente había escrito, en trocicos de papel, vamos, en papeletas normales de folio, ¿no? ¿Qué temas había? Los vais a reír, pero os juro que es verdad, por ahí está escrito, ¿eh? Las cacas de los perros de los parques. Era de lo fundamental. Los parques de las ciudades. Que no hay parques, que hay muchos parques, que hay pocos parques, que hay bancos, que hay pocos bancos. Al mismo tiempo, otros había que reformar la Constitución. Y otros había que denunciar el Concilio Vaticano, o sea, el acuerdo con el Vaticano, ¿no? Bien. Estaba ahí. Eso, sí, pero bueno, decían que había que el concordato, que había que denunciar eso, vale. Es decir, había una variedad de cosas, pero lo fundamental, o sea, seguro que eran temas absolutos que aquí nos daría la risa. Cosas, o sea, por ejemplo, temas de derechos laborales, ¿la que Rosa? Algo, pero... De tema del movimiento feminista, nada. Bueno, de hecho ya os digo, como que hay que quitar la pancarta, ¿no? Temas ambientales, sí, siempre que consideres parques, los perros, ¿no? Sí, eso es. Los bancos. Con los bancos sí que había muy mala hostia. Y con los bancos sí que había muchas cosas. Claro, es que acordaros que era el momento donde se empezaba a hacer desahucios, ¿no? La plataforma, las hipotecas, bueno, que todo vino por las hipotecas, por las subprime, efectivamente, pero luego era el momento de los desahucios, de todos esos escándalos, muchos escándalos de corrupción asociados a bancos, acordaros de Caja Madrid. Y ya les habían metido la inyección en ese momento a los bancos, ya les habían... No, todavía no. Eso fue, el rescate fue muy posterior, fue mucho después. Eran un poco ese tipo de temas. Allí, que ya te digo que es donde estaban las fichas. Aquí no hubo, que yo sepa, no hubo fichas. O sea, no hubo nadie que recogiera propuestas, eran más debates, más... ¿no? Mi percepción es que era una cosa tan grande, tan transversal, que yo, por ejemplo, Chema, no me hubiera atrevido a plantear ahí una votación por la República, porque la perdemos. Intuyo, Intuyo. O sea, no tengo... Pero viendo un poco las dinámicas, el tipo de gente tal... Es que no eran movimientos sociales. Yo creo que en la Plaza del Pilar no se hubiera perdido. Mira, no lo sé. No se hubiera perdido. Pero el tipo de gente que se movilizó... No se hubieran perdido. Y luego date cuenta de una cosa, cuando hablamos de que el 80% de la población, ese 80% de la población hay de todo. Que sí, pero vamos, que conoces el percal. Bueno, pues igual aquí en Zaragoza sí, pero desde luego en otros sitios ni de casualidad, para nada, ¿no? Y además cada uno con su sesgo, para que eso cada cual pues ya está, ¿no? ¿Qué ocurrió? Hubo uno de los primeros libros que salieron de 15M, lo escribió Carlos Taibo. Él hablaba de las dos almas de 15M, ¿no? Decía que ha habido dos almas. Ha habido las organizaciones de toda la vida, los movimientos, las asociaciones de vecinos, los movimientos feministas, los jóvenes organizados de no sé qué, que han ido como en vanguardia, ¿no? Y que han sido los que han tirado de todo esto, que efectivamente están aquí con sus reivindicaciones de toda la vida, que llevan décadas haciendo, pero todo esto les ha desbordado. Y ya no controla el discurso. Y de hecho, fijaros una cosa, hubo un momento duro de gente de toda la vida, de los movimientos sociales, que empezó a ver el 15M con recelo. Estos críos, yo recuerdo conversaciones de personas con nombres y apellidos de esta ciudad, históricos de los movimientos sociales. ¿Estos críos qué pasa? ¿Que vienen aquí ahora a descubrirnos lo que hay que hacer o qué? Sí. Hasta aquí hubo un momento que no quedó más que decir, si tienes dos dedos de frente, súmate. Y aporta crítica y aporta lo que quieras, ¿no? Pero hombre,
Mira, si ahora venís vosotros a qué, que llevo aquí toda la vida peleando. Sí, y algunos de esos, bueno, pero esto me toca. Tenemos moderadora. Un movimiento realmente transversal, no hay una identificación clara con la izquierda y la derecha, ni se pretendía, y además lo ignoraban, quiero decir, intentaban apartarse de todo lo que representaba esto, está claro. Y luego hay otra parte importante que marcaba el hecho de que todo lo que eran las organizaciones tradicionales, barridas como por un huracán. Incluidas las asociaciones de vecinos, Sí, sí, por cierto, estas y algunas más cumplen 50 años, Ya. 15M pasó, y ahí está, y esto sigue permaneciendo. Vamos a valorar lo que tenemos, no perdamos de vista. Yo solo una pregunta, concretamente es, ¿no consideras que las nuevas formas políticas que surgieron del 15M han cogido muy rápido los vicios de la vieja forma de política? Sobre todo con el tema hiperliderazgo, porque es que parece que no hay más que superlíderes ya, no hay nada más. La base se terminó, pero los superlíderes quedan ahí permanentemente. Es un vicio, yo creo que ahí está. Totalmente de acuerdo. No solamente eso, sino que nacieron ya del hiperliderazgo. Fijaros qué curioso, ¿eh? Nadie dudamos que esas nuevas formas surgieron del 15M, eso es incuestionable. O sea, recogieron, me refiero, del 15M, ¿vale? Características del 15M: círculos y asamblearismo. ¿Cuánto han durado los círculos de las diferentes organizaciones? Uno de los problemas que tuvo el 15M, que los periodistas se volvían locos, es que no había forma de que hubiera un portavoz. Porque nadie quería ser portavoz y porque el propio movimiento rechazaba la idea de que una persona o dos lo representaran, ¿no? Aquí en Zaragoza hubo una chica de la Asociación de Vecinos de San José, que no me acuerdo cómo se llama, la entrevisté yo para la tesis. Andrea. Que esta moza una tarde, pues debió acudir a una cámara de televisión o lo que sea, y le preguntaron, estaba en la comisión. Sí, lo cuento, ¿verdad? Lo cuenta, sí. ¿Te has leído el libro? Javi. Oh, qué majo. Gracias a Valentín que me la va a Javi, que hay moderadora. Toma. Pues eso, entonces esta moza pues, estaba en la comisión de organización o lo que fuera, ¿no? Y llega a una cámara de televisión y contesta. Le montaron un pollo que automáticamente tuvo que pedir perdón en la siguiente reunión de asamblea de la plaza esa noche, y obviamente aquí no habla nadie con los medios. ¿No? Bueno, pues entonces, un movimiento que es alérgico a los portavoces. Y estos partidos todavía seguimos hablando del líder, con nombre y apellido. Del macho alfa. Aunque se supone que no se había ido, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? O sea, todo lo que era el 15M, que era el asamblearismo, la horizontalidad, las asambleas permanentes, que por cierto, 3 de la mañana, esa es otra. Te puedo hacer solo una puntualización. Dime. Lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Mañana viene una ministra y viene a hablar con el tejido social, a escuchar al tejido social. Sí. ¿Alguien de aquí da una asociación, alguien hizo una invitación para escuchar, para ser escuchado? Este chico de aquí. Creo, si no, sí. Hay que inscribirse en las páginas web y esas cositas. No, sí. O sea, podríamos... No, pero efectivamente, eso es. Pero es que son formas tan distintas, pero fijaos qué curioso, ¿no? Que dices, todas las características del 15M quedan así, cuando luego se convierten en partido, es que cuesta 5 minutos dar la vuelta, ¿no? Porque la lógica del partido y la lógica del movimiento social, yo más allá que buscar culpables, es que creo que tampoco aprendemos mucho buscando culpables, ¿no? Me interesa más el analizar el por qué, ¿no? La lógica del movimiento social y la lógica del partido político no tiene nada que ver. Un partido político es una máquina de ganar elecciones. Ya. Y eso cambia todo absolutamente. Y un movimiento social es alguien que dinamiza la sociedad para buscar objetivos no sé qué, ¿no? ¿Qué les pasó? No vamos a hablar de Podemos. ¿Qué les pasó a los ayuntamientos del cambio? Pues aparte de otras cosas, no me quiero centrar en Zaragoza, O sea, no quiero centrar solo en Zaragoza. Lo que les pasó es que una gente que procede y que quiere mantener una estructura de movimiento social, de repente entra en una administración como es el ayuntamiento, ¿verdad, Charo? Donde hay que ir a los plenos todos los meses, donde hay que votar en comisión cada semana o cada 15 días, donde hay que leerse tochos de enmiendas de no sé qué, de presupuestos de no sé cuántos, de planes generales de ordenación urbana, y además tener arquitectos, tener abogados urbanistas, tener economistas, tener no sé qué, que te ayuden para tal.
Y entonces yo suelo decir, ¿sabéis estos jugueticos de los niños que son un cacharro así de madera que hay que meter la pelota en el redondito, en el triángulo, ¿no? Pues fue como intentar meter la pelota en el triángulo. Y aquello no casaba de ninguna manera. Porque hay que tomar decisiones de hoy para mañana, no puedes convocar asambleas todos los días. Porque tienes que tener cuerpos técnicos tuyos. ¡Ay! Es que los interventores nos hacen la puñeta. Sí, claro. Es que la regla del juego es que el interventor te va a hacer la puñeta. Sí. Ahora, espero que tengas 3 o 4 abogados y abogadas estupendas para que te ayuden a argumentar al interventor y a callarle la boca. Pues no tengo 4 abogados estupendos. Vale. Pues entonces supongo que tendrás entre los funcionarios de la casa gente que te irá a echar una mano. Pues no conozco a nadie, acabo de entrar. No soy como estos partidos que llevan 40 años y que lógicamente tienen un montón de funcionarios que les echan una mano cuando pueden. Pues lígatelos. Empieza a ligar funcionarios que te echen manos. No porque están contra mí. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, la lógica del movimiento social y la lógica de la institución y del partido político es que son absolutamente distintas. Entonces, más allá de otros problemas de personalismos y de personas concretas, que yo soy el único que lo haya, lo cierto es que en el fondo es que son formas diferentes, muy diferentes. Oye, no me dejes que me enrolle tanto. Ramón, estás contando, ¿no? Pero más que por el tema de... O sea, es por frustración. Entonces, el tema de la frustración, que has dicho, que tienes números, tú estás leyendo números, datos y tal, esa frustración tiene que ver con los gobiernos que hay de coalición, tanto estatal como a niveles autonómicos. Es decir, cuando se consigue por primera vez un gobierno de coalición en el que dices, bueno, pues es un gobierno de un partido grande, un partido más pequeño, por la representación principalmente. Y ves y te das cuenta, esa educación que no has querido nunca leer, o sea, no te la querías introducir, de que no vas a conseguir todo lo que tú quieres, porque obviamente el grande no se va a dejar. Entonces, esto frustra a nivel estatal, y yo te digo que en Aragón muchísimo. Y además ni te lo saben explicar, porque los que están, bueno, no en el sofá de su casa, pero apenas, un poco más, ¿no? Entonces, esa frustración puede ser por esto, porque no estamos educados o es la primera vez que hay gobiernos de coalición. No, yo creo que la frustración viene de un exceso de expectativas. Nos prometieron el paraíso. Nos dijeron que la sociedad había llegado a las instituciones, que esto iba a cambiar y que íbamos a llegar a la tierra prometida y a la Arcadia feliz. Y la vida es la vida. Y hay cosas que han mejorado. Ojo, yo creo que hay que hacer balance. Es muy pronto todavía para hacer balance. Por cierto, que estamos mirando la historia, yo creo que muy reciente. O sea, por ejemplo, para el tema de los ayuntamientos yo me esperaría. De hecho, hace poco tuvimos un debate en la facultad para hacer una publicación con el tema de los ayuntamientos del cambio y yo me resistí mucho. Es muy pronto, para hace unos años, para que tengamos perspectiva y veamos un balance, ¿no? Y además que es que ahora está todo muy en caliente, incluso temas personales de gente, entonces es más complicado, pero hay que hacer balance de lo que ha sido positivo, de lo que ha sido negativo y de lo que ha sido mitad, ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que ha habido de todo. Pero, claro, en un momento de indignación, de movilización tan salvaje, dice, Chema, llevamos toda la vida aquí currándonoslo y no se movía nada y de repente vemos que se monta la de Dios. Es que esa frustración, esa indignación tenía un componente muy importante de ilusión. Y luego te aparece un partido con un liderazgo que lo que tiene de malo el hiperliderazgo, que lo tiene, también tuvo de que supo levantar todo eso. Y se te metían en el Príncipe Felipe o en la Plaza de Toros o no sé dónde y te llenaban mítines a reventar 5 millones de votos. ¿Sabes lo que son 5 millones de votos? Es una barbaridad. Entonces fue un momento de subidón, de ilusión social. Hablo solamente de la izquierda ahora, no me meto ahí a Ciudadanos. Fue un momento de ilusión social tal que de repente pensamos que llegaba la tierra prometida. Llegaba la tierra prometida no existe. Entonces yo creo que ahí, si hay que buscar análisis, yo diría, irresponsables los líderes por levantar unas expectativas que sabían que no iban a poder cumplir, y también cierto candidez por parte de la sociedad, ¿no? Por pensar que cambiando las caras de 3 o 4 o de 300 o 400 de repente íbamos a vivir en la tierra prometida. Esto es un aprendizaje democrático también, tenemos que hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo, ¿eh? O sea, si mañana que viene la vicepresidenta, ¿no? Y finalmente eso se convierte en un partido o en una propuesta electoral, pongamos las cosas en su sitio, sepamos qué es razonable esperar y qué no.
Y al mismo tiempo, la función del movimiento social es intentar ensanchar los márgenes, o sea, es intentar que se pueda lo máximo posible. Pero en el fondo, seguimos buscando a Dios. En el fondo, las sociedades seguimos buscando un Dios que nos regale la tierra prometida, toma el paraíso. Me parece, que creo que además no lo has tocado casi, que es el España Revolución, es decir, la gente joven española que estaba en la inmigración se movió y se pudo exportar también. Y otra cosa que te quería preguntar es si sabes algo del fenómeno de Syriza en Grecia, porque también fue machacado, aunque el proceso fue diferente, porque hubo huelgas generales, fue machacado un gobierno de izquierdas por los hombres de negro, ¿no? Eso es, creo que también ahí tenemos bastante que aprender, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Sí, efectivamente lo de Spanish Revolution fue, la gente se movilizó fuera, la cosa se extendió, etc. No tengo tan claro que fuera esa gente la que provocó las movilizaciones en otros sitios. Bueno, por cierto, se suele meter en el mismo paquete al 15M y a las primaveras árabes. Cualquier parecido es mera coincidencia. O sea, estos son churras y medidas, no sepáis absolutamente nada, pero en nada. Luego se relaciona con un movimiento que aquí se conoce muy poco de Portugal, que se llama los Brancosos, que sí que era más o menos, bueno, tenía cierta similitud, cierta. Y luego se le ha unido con los de la Nuit Debout de Francia, que fue muy posterior, y con el Occupy Wall Street en Estados Unidos, que sí que tuvo cierto enlace, ¿no? Cierta similitud. Pero yo soy bastante alérgica a hacer ahí comparaciones más allá de eso, porque es que cada país en ese momento era un mundo. O sea, los que se movilizaban en Nueva York, pues la gran mayoría eran gente de clase media, rentas altas, que viven en Manhattan, ¿vale? Y que querían defender el status quo. Entonces, yo creo que es un poco distinto, ¿no? Pero efectivamente sí que hubo una sensación ahí de extensión. Grecia no se ha recuperado todavía, ni se recuperará de lo que hicimos. O sea, a Grecia la machacamos, literalmente. Y Italia y España y Portugal nos quedamos por los pelos. O sea, porque aquí unían los hombres de negro, aquí... Éramos los pigs, ¿os acordáis, no? Sí, los famosos pigs. Exacto. El otro día, no sé quién lo recordaba. Aquí, pues eso, austeridad, austericidio, todavía estamos pagando esa factura, la factura de esa austeridad, pero decías que directamente se les machacó para décadas. Syriza está reventado, las alternativas con la izquierda hoy están reventadas, hay un movimiento de extrema derecha salvaje, absolutamente salvaje, no es Vox, es mucho peor, y ahí está Grecia, y mientras tanto haciendo de frontera sur, cogiendo migrantes de toda esa zona, y con Turquía al lado. O sea, esa es la situación de Grecia. Entonces, tela. También te diré, por poner un punto positivo, Europa ha sacado las cuentas de lo que le ha costado la factura del austericidio. Y es muy cara. Y es una factura que tiene varios conceptos. El primero, el de la crisis económica. Occidente recuperó Estados Unidos, dentro de lo que fue Occidente, Estados Unidos recuperó mucho antes que nosotros. Entonces, económicamente, verdad, nos hemos perdido ahí una década hemos perdido el crecimiento económico, ¿vale? Dos, desconfianza social, esto que vamos a hablar de desafección, ¿vale? Eso en parte viene de allí también. Entonces, eso, otro puntito en la factura. Y tres, el incremento de la extrema derecha en toda Europa. Viene de allá. Perdona, ¿no te he oído el incremento? De la extrema derecha. Sí, de los partidos, las opciones. Digo incremento porque en algunos sitios estaban ya, pero de manera muy pequeñita, ¿no? Pero ¡guau! El disparo que ha habido en los últimos años en casi todos los sitios viene de allí. Y ese es el motivo por el que cuando llega la pandemia hay unos tiras y aflojas en el ámbito de la Comisión muy importantes y de repente Alemania, que había sido la Dalí de la austeridad, pero que había hecho las cuentas, y además Alemania, que bueno, si quieres hablamos luego de Alemania, ¿no? De la desafección, de la pérdida del ritmo económico y de la ultraderecha, y estamos hablando de Alemania, en ese momento en la Comisión cambia y dice, no se puede reaccionar como se reaccionó, 750.000 millones, los famosos Next Generation. Pero eso viene de ahí y viene de Grecia. Y por cierto, fue Alemania la que machacó Grecia, en concreto.
Una vez más. Sí, esto se repite. Bueno, bien, pero lideraos por los Gracias, es una gozada tenerte aquí al lado. que no sea que somos amigas. Te lo diría igual. Venga, eso una. Dos, con lo del 15M, para mí lo siguiente es la frustración que va con la rabia. Y unido, está muy bien, yo te he oído hablar de esa rabia, va a explotar cambio climático, tal, la generación que van a hacer ahora, o que está ahora siendo adolescente, de aquí a 20 años esa rabia puede ir de la mano de la derecha o de la izquierda ocupando las calles. De aquí a 20 Porque años, es que, no, ya lo sé, yo no te hablo de que me hagas un futuro, ¿eh? No, mi tema es el futuro, pero esa posibilidad existe. Que la gente no quiera salir como en el 15M, que yo creo que salió con un toque de ilusión de consenso. Vamos a llegar a un consenso. Es que yo cuando me hablabas de impotencia y de rabia decía, es que la gente que ocupe esas calles, no sé si de la mano de la izquierda o de la derecha, no van a querer consenso, es que van a querer arrasar un sistema. Claro. A ver, no, 20 años desde luego, no es que sea a largo plazo, es que... Como la canción. Exactamente. 20 años sí que son, sí, no es verdad que no sean nada. Pero ni siquiera un futuro... Mira, yo creo que la cosa está en un punto que... Para mí hay un tema clave que va a pasar esta primavera, de lo que van a depender muchas cosas. Y es si se consigue llegar a algo que se parezca. Le llamaban pacto de renta. Ese nombre para mí ya está verificado, ¿no? O sea, algún tipo de acuerdo que permita repartir los costes de la crisis. Si se llega a eso, yo veo que la impotencia se conjugará con eso que decíamos de alguna forma sentir que el gobierno está intentando hacer algo. Si eso no se consigue y vuelve a estar la percepción de que esta crisis la volvemos a pagar desde siempre, ojito, que podemos tener las calles incendiadas en 15 días, porque además esto va de 15 días. Aquí cuando prende una mecha, en 15 días sería. Hoy, ¿quién capitalizaría eso? La extrema derecha. Que por cierto es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. En España hasta ahora, sabéis que, bueno, por ejemplo en Francia, ¿por dónde crece Le Pen? Por el electorado obrero. ¿Vale? Pues entonces Le Pen crece por clase obrera, barrios obreros, no de inmigrantes, pero barrios obreros estamos aquí. Bien. Cuando empieza Vox a coger fuerza, enseguida vamos a ver qué pasa con estos. No han entrado. No han entrado de momento, pero está la cosa sembrada. ¿Vale? Exacto, no, y están sembrando. Elementos claves que pueden hacer que entren directamente en segmentos obreros, que se vea a día de hoy, dos: la inmigración, y de hecho, por ejemplo, en el Ejido y en todas las zonas del sur donde hay más inmigrantes esto es distinto, y Cataluña. Y Cataluña. Como el tema catalán se vuelva a mover el avispero, y ya estamos en ello, yo aviso claramente, es la mecha que falta. Entonces, si tú vas ahora mismo en una situación de guerra, que se nos olvida, pero estamos en guerra, por cierto, una situación de guerra, con lo que viene de crisis económica, ya veremos, a ver, de momento se está capeando muy bien, cosas como son, porque estábamos en julio, estábamos en casi un 11% de inflación, y el último dato del otro día fue de un 6,8, me parece, ¿no? Un 6,6 o algo así, 6,8. Quiere decir que, bueno, se están haciendo cosas bien, cosas como son, o no muy mal, vamos. Pero si el otro día me decían, no, la inflación todavía nos da algún susto. Bueno, pues en febrero o marzo, ¿no? Vuelve a dispararse para arriba. Si la crisis está tal, si la guerra se cronifica y si el avispero catalán vuelve a primera línea, Vox va a hacer así. Con un Partido Popular además que no sabe por dónde le da aire. No saben por dónde le da aire. Entonces, a ver, los votos de Vox prácticamente salen del PP, ¿no? Hasta ahora. Y depende cómo, hasta ahora, sí, depende cómo esté uno, está el otro. Si uno está aquí, el otro está ahí, y hacer así, ¿no? Y el PP está que no sabe por dónde le da aire en estos momentos. Entonces, ojito con los temas. Pero pasa que de momento en España no han entrado. Salvo, insisto, en las zonas de migración, donde hay mucha migración, en esas zonas sí. Pero aquí, por ejemplo, no. O sea, aquí el voto Vox es un voto, es que es una decisión del PP. En el norte prácticamente no existe. Es muy distinto según los sitios.
Pero claro, esto puede saltar. Entonces, si saltara efectivamente esa rabia que tú dices, hoy sería una rabia que capitaliza. No quiere decir que sea gente de extrema derecha, pero que capitalizaría la extrema derecha. Porque por la izquierda no hay capacidad de movilización por ningún lado. Bueno, sí, hay dos cuestiones, ¿no? El feminismo... No, me refiero a actores. Y luego está habiendo una que se nos está olvidando de la sanidad, por ejemplo en Madrid, Zaragoza, en los sitios se está moviendo. Pero la sanidad efectivamente es interesante. Bueno, en Madrid, ¿no? En Madrid ha sido... Claro. Sí. Y además es bastante transversal también, ¿eh? Y había gente un poco de todo. Bueno, pero puede ser efectivamente, hay una ficha que juega un papel. Es tu turno, sí. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo voy a ser un poco sui generis, ¿eh? Dale. Y es que esto que va a decir aquí, si tuviera ahora enfrente, por ejemplo, a Feijóo, pues iba a cantar las 40, pero claro, no lo tengo. Bueno, mira, entonces empiezo. Bueno, el señor Aznar nos metió en la guerra de Irak en contra de todos los españoles y me hace gracia cuando dicen que Pedro Sánchez no dialoga. ¿Y con quién dialogaban ellos? Con nadie. Bueno, hace pocas fechas se cumplieron 20 años del Prestige, ¿eh? Bueno, pues esa catástrofe la hizo el PP, la hicieron ellos, pero cierto como el sol que nos alumbra cada día. No me quiero extender mucho porque daría datos, pero bueno, lo hicieron ellos, porque se podía haber trasvasado en el resguardo de Corcubión a otro petrolero. Bueno, la burbuja inmobiliaria la creó él, porque... Bueno, González también apoyó eso. Para la burbuja inmobiliaria, González también puso de su parte. Es lo que ha dicho. No. Oye, perdona, eso de poder construir en cualquier sitio, eso lo sacó de Aznar. O sea que eso para mí no tiene vuelta de hoja. Bueno, seguimos con otro tema. Lo del Jack es que ellos, o sea, estando gobernando, son responsables, son irresponsables, porque no se hacen responsables de nada. ¿La pregunta cuál es? Es que si no, se terminaremos aquí. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, sí. Ya la haré. Bueno, pero he dicho que lo iba a hacer así, perdona. Bueno, pasó lo del metro de Valencia, 48 muertos. No se hicieron responsables, estaban ellos. Bueno. Pregunta, Fernando. Calla un momento. El Albia, cuando pasó, hablando yo con uno gallego además, que vivía en Suiza, y casado con una aragonesa, bueno, pues le comenté lo del accidente y su hijo está de técnico en los ferrocarriles suizos, que nacieron allí los hijos. Y el hijo le dijo, mira papá, con esta baliza, así, medio metro, no es más, con esta baliza electrónica, el tren automáticamente tiene que aflojar la velocidad. Y bueno, y ayer lo que pasó en el Congreso de los Diputados, pues a mí me gustó mucho el que les dijo, ustedes quisieron parar el Congreso con los tricornios y ahora lo quieren hacer con las togas, porque el señor Lesmes, para mí, se ha montado su película, pero si éticamente tenía que haber dimitido hace 3 años. Si pasa un año y no hay acuerdo
para renovar el Poder Judicial, dimiten todos. Allá han estado, y dicen, en funciones, han estado interinos y cobrando buenos sueldos sin hacer nada. Entonces, haz la pregunta. Yo tenía una pregunta. Bueno, y pues la pregunta es Y esta. luego ya vas, venga. Y la pregunta es esta. ¿Por qué estos periodistas que apoyan tanto a la derecha, por qué en vez de ser informadores en vez de informar, desinforman? A ver, ¿dónde han estudiado esos señores? algunos de esta tierra, ¿eh? Sí. Algunos de esta tierra. Ya lo sé. De Orihuela de Entrevedal. Ya lo sé. Aragonés. Pero es que la prensa también es un poder, Claro. Fernando. La prensa es un poder y juega sus piezas. Esto es un terreno de juego, ¿no? Ahora que estamos con los mundiales que salen en Qatar. Esto es un terreno de juego. Dice, ¿qué jugadores tienes? ¿Los partidos de la oposición? No. Los partidos de la oposición, los jueces, la prensa, los empresarios de no sé qué, los sindicatos de no sé cuántas, las asociaciones de no sé cuantitos, todos esos juegan. ¿Todos tienen el mismo poder? No. Unos son delanteros, otros son defensas, otros están corriendo la banda a ver si salen y no salen nunca, ¿no? Pero es que todos estos son jugadores. Entonces, claro, o sea, es como... fíjate, Charo se acordará, en los tiempos en que la Chunta parecía que iba a mandar el mundo mundial, cuando de repente decían, es que el Heraldo nos tiene manía. Pues claro, nos ha jodido. Eras el enemigo. Si no tuviera manía tendrías un problema. Desde el minuto 1. Pues claro, pero es que la regla del juego es esa, que el Heraldo te va a joder. Sí. La voz de su amo. La romareda aquella. Acuérdate, la romareda de Toño Gaspar, ¿os acordáis, no? De todo aquello. Sí. Claro, es que el Heraldo nos tiene manía. Hombre, pues claro, sí. Es que son jugadores. O sea, es que en el ajedrez esta pieza mueve aquí, esta allá. Sí. Claro. Esto es así. Así es. Goya. Me toca. Sí, te toca ya. Bueno, felicitar a la compañera lo primero y saludarla. Lo segundo, asociaba cuando entraba en el 78. El año 78 a partir del 78. Sí. Del 78 hasta el 15M, Sí. tanto en Euskal Herria como en Cataluña, como en Aragón, en parte bastante ciudadanos, estamos por la ruptura, no estamos por la transición. El 15M significa la ruptura, de hecho se está viendo, hoy Bildu está participando. Era increíble hace 10 años que participara, hoy está participando. Bueno, la cuestión es de que todos que estuvimos, incluida tú, porque éramos compañeros, luchando en contra de esa transición impuesta, a mí... La transición yo no sabía que había nacido. Que no había nacido. Ah, bueno, Oye, por favor. Oye, por favor. Estoy mayor, pero tanto. Todavía no eras una hippie. Todavía no era ni hippie. Que te lo digo a mi tío, que no había nacido todavía. El que estaba por aquí era él, no yo. Me confundes con él, porque él estaba por aquí. Bueno, en el 78 te uniste a la ruptura. Sí, por ahí. O sea, que me da igual 78. En el 88 te unes. Vale. La cuestión está para mí, la puntualización que has hecho es, al hacer la puntualización, es todo este movimiento y lo que está continuando son transversales. Son transversales. La lucha de clases se ha terminado. Lo que rompe el 15M es que la lucha de clases, bueno, en el 15M había moderadores como el Titi, que si planteabas que estaba una fábrica en lucha o estaba un tema, levantaban los brazos, todas esas preguntas no son las que no se trata. Ay, va, Titi. Ay, va. Escucha, si así te pasó como cuando íbamos con temas, había siempre una cuadrilla que levantaban los brazos, eran los típicos 15. Estaban unos cuantos organizados, levantaban los brazos como que ese tema sí, ese tema no. Entonces, eso
ha supuesto totalmente un cambio, o sea, un cambio, digamos, en la mentalidad de tanto de los partidos como de la gente. Yo sigo pensando que la lucha de clases se mantiene. Tú, claro, decías, coño, Gerardo es de clase capitalista y tiene que estar a impulsar si es de clase obrera. Si está por la clase trabajadora, va a tratarlos de frente. Quiero decir, la lucha de clases no ha podido prosperar. Lo que pasa es que los partidos, digamos, entre comillas de izquierda, pues dicen, no somos transversales. Esa transversalidad es la que dio pie a que Vox saliera de las entrañas del PP. Porque la vasca... Pregunta, yo tengo una pregunta. Estoy preguntando ella. Es sobre lo que ha dicho. La UPD no les daba resultados, salió la catalana. Sí. Y luego salió Vox porque no les daba resultados, ¿no? Entonces, el problema para mí sigue siendo, y tú lo has planteado, de cierta forma lo has planteado, ¿no? Estamos jugando lo que han dicho de las feministas, lo mismo, ¿no? Será, en cambio, si es la mujer o no, la femenina o no. Pues en este sentido, si no hay lucha de clases, no habrá cambio. Y por cierto, para que el Titi lo sepa y no le vaya de la cabeza, la revolución puede empezar mañana. ¿Y tu duda de la pregunta? No, oye, que mañana es sábado. Allí sí que tenemos una pregunta. La pregunta se ha hecho muy clara lo que ella decía. Si la puntualización, la puntualización rompe el 15M. A todos que estábamos en esa lucha de clases, a hacer la transversalidad, hace años se fue el muro a tomar por saco. De Berlín, el 15M, aquí tardó el muro ese, fue el 15M, en la cual se cargaron a toda la vieja guardia de partidos, etcétera. De hecho, cuando decía que el Marcos de Quinto estaba por ahí pululando, es un pijo del tren, vamos. Es el pijo de los pijos de los pijos, ¿no? Que no había muchos de esos, ojo, pero bueno, alguno había, ¿no? No, pero claro, sí, esto es un tema que ahí no hay. En ese momento no está presente. En la gente que lo empezó a mover, obviamente sí. Porque por ejemplo los de Juventud Sin Futuro, eran chavales eran estudiantes de facultad, 18, 20, 22 años. Yo no he podido leer su libro, pero por ejemplo, en los locales que teníamos en San José, como 2 años estuvieron reuniéndose de Bormesía Real, de la Hospedería Local, las juventudes están, o sea, quiero decir que antes de llegar a las plazas, tuve la suerte, la desgracia, de estar aguantando todas esas reuniones que estaban, y sé por dónde iban, y los que se quedaron en el camino de la Hospedería Real, se la cargaron. La forma de organizarse del 15M, cómo se organizaban y si detectaste que había pues alguna gente interesada. No estoy intentando de hablar de conspiraciones y eso, ¿no? Pero si no detectaste que había pues gente que sí que formaba parte de partidos o de otras agrupaciones que estaban allí intentando controlar el cotarro, esa es la pregunta. Bueno, lo intentaron al principio y dimitieron de eso a la semana porque aquello era incontrolable. Y además es que, como alguien se identificara como parte de un partido, ¿no os acordáis de lo que le pasó a Llamazares? ¿No os acordáis? Sí. ¿A quién? Llamazares era diputado en el Congreso en ese momento. Y cuando vio la movilización, pues agarra al hombre y se bajó a la plaza. Salió por patas. Lo echaron a una pedrada, lo echaron a gritos, tuvo que salir por patas. Sí, pero no hablo de gente conocida o públicamente reconocida. No, ya te entiendo. Sino de otro. Yo creo que enseguida se entendió que aquello iba de otro palo. Que aquello era incontrolable y que como intentaras tú maniobrar por ahí algo ibas a salir trasquilado. Yo creo que eso se entendió pronto. Mira, me acuerdo una tarde, a ver, acordaos vosotros, que estaba con vosotros, me acuerdo una tarde en la Plaza del Pilar. A eso quería ir cuando me he cortado el tiki. No he hecho un discurso. Me acuerdo una tarde que yo estaba con vosotros en la Plaza del Pilar, un sábado de los del 15M, y cogió el megáfono mi cabeza y caña. Sí, que lo tengo en la cabeza, sí. El de las cooperativas.
uno de los líderes de las cooperativas de Progea, de toda la vida. ¿Cómo se llama? Yo tampoco me acuerdo cómo se llama. ¿Os acordáis cuando hablábamos de seguido? Ese. Bueno, ese, no me acuerdo cómo se llama. Tuvo protagonismo en Valdecierro, ¿no? En la asamblea. Sí, de Radico Alto. Justo. Vale, ya bueno, sé. pues uno de los tíos que habían manejado en Zaragoza en los años 98-2000 el tejemaneje de cooperativas raro. Vamos a dejarlo ahí, para no meternos en lío, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, simplemente. Y yo cuando lo vi ahí, esto, tú tienes que acordarte, Paco. Sí. Que no se acuerda tampoco. No me sale el nombre tampoco. Sí, claro. La memoria selectiva, bueno, eso va. ¿No te entraba la revista? Sí. ¿Pagaba la revista a la calle? No. ¿No? No tenía la portada. No, pero da igual, que se haga como que Pero era un tío muy icónico, joder, precisamente era un... No, era un tío muy icónico probablemente de casi todo lo que, por ejemplo, en esta asociación de vecinos o en La Paz o en la coordinadora se rechazaba, ¿no? Era como el símbolo de lo que o sea, de lo que había hecho mucho daño, de hecho, ¿no? Bueno, ya me saldrá. Y cogió el tío el megáfono y se soltó un discurso, además para ese tío sabe hacer discursos. O sea, no era como la chavalica que subía, que te ponía nerviosa, que no sabía muy bien, no. O sea, ella llevaba toda su puñetera vida de la vieja escuela, ¿no? Y sabía hacer discursos. Y yo cuando lo vi dije, hostia, bueno, tampoco te creas que impresionó ni que nadie hizo caso. O sea, era uno más. ¿No? Y después subió otro, y luego otro, y luego otro, y luego ya, ¿no? Y este tenía el culo pelado de discursos, en mítines toda su vida, ¿no? Y no te crees. Entonces dices, ¿ves? O sea, si eso hubiera sido una asamblea del movimiento vecinal, por ejemplo, sube este tío y hubieran pasado cosas. O a favor o en contra o lo que fuera, pero era algo icónico. En ese mare magnum era uno más, desconocido para el 95% de los que estaban ahí, obviamente, y ya. Entonces, es que como que la masa barría con todo, ¿sabes? Y la mala hostia que había, la indignación que había, barría con todo. Entonces yo creo que no era... Obviamente seguro que hubo gente que lo intentó, ¿eh? O sea, no tengo la más mínima duda, pero es que iba de otro palo. Y luego también pensaba una cosa, las primeras semanas lo que había sobre todo era esto qué demonio es. O sea, esto que os contaba yo de conversaciones, ¿no? Con un montón de gente de aquí de Zaragoza y de otras ciudades, ¿eh? Con amigos de movimientos sociales de toda la vida. Y de, oye, ¿esto qué es? O sea, yo recuerdo con los de Madrid, con los amigos de allí, oye, pero estos son vuestros. O sea, esto, vosotros, no, yo conozco un par de chavales, pero el resto no conozco. Menos, luego ya al mes ya estaba toda la izquierda madrileña tradicional allí, ¿no? Pero las primeras semanas, ¿esto de qué va? ¿Esto qué es? Pues si esto eran 4 frikis, ¿qué ha pasado? O sea, es que costó mucho entender, costó mucho. Bueno, y de hecho yo creo que así todo, aún no acabamos de entenderlo del todo. Por eso seguimos hablando del 15M. Todavía hay cosas que tenemos que darle vueltas. ¿Qué querías decir? Ah, perdona. No, yo, al hilo de lo que decía el compañero antes, cuando me acuerdo de asambleas, que sí que había gente que todos conocemos, porque Zaragoza es muy pequeña y la gente que nos hemos movido, pues, nos conocemos. Gente que intentaba manipular asambleas. O sea, allí nos hubiera votado. Y cuando pedías la palabra no te la daban. Es que la pelea era por la palabra, no por lo que se decía. Eso querías decir, más o menos. Yo en la media me he hecho ¿Chema? Sí, yo solamente un apunte, porque nos hemos ido del 15M en varias ocasiones y demás. Y se hablaba antes de que si esa educación, porque no estamos educados para los pactos que hay ahora electorales y cosas de esas. Vamos a ver. No sé si va a ser pregunta, Chiqui. Es que si no... Aparte del tema de conciencia de clase, que ha apuntado algo de lo que es real como la vida misma, que se ha perdido, que es una pena, y que nos falta muchísimo. A lo mejor es también ya los años, ¿no? Vale, pero eso falta. Es el tema de por qué nos tenemos que conformar con que es una decepción, que nos decepcionamos porque la izquierda no responda a determinados problemas ni de soluciones. Vamos a ver. El tema de la Iglesia y las inmatriculaciones del Estado laico es un problemón enorme, es un latrocinio enorme. ¿Por qué cojones, hablando mal y pronto, en Aragón
Podemos y Chunta, que están en el poder, no le ponen freno al PSOE y de una puñetera vez nos dan los datos para que la gente, el pueblo, sepa lo que hay extendido. No quieren el PSOE. Los demás nos dicen que son muy laicos, pero sin embargo no dan los datos. Entonces, ¿para qué queremos que gobierne la izquierda si luego no hay unas soluciones reales? Por ejemplo, ¿no? Que eso no es decepción, eso es una falta de ética impresionante. Es para mí, ¿eh? Entonces, ya sabemos, si miras la política con el prisma que lo estás mirando tú, fríamente, mirando los jugadores que hay y demás, vale, es así. Lo que pasa es que yo lo veo así y me cabreo. No lo puedo aguantar. Entonces, no puedo tampoco comprender cómo actúan así. Porque no le veo así dónde vamos a ir. ¿Para qué queremos la izquierda gobernando en Aragón? ¿Para qué? Tú hablas de lo del tema de las inmatriculaciones, que es verdad. Que es un tema, ojo, hay más, sí. hay bastantes más. No, lo digo porque es un paradigma eso. El chirineo, la nieve. Claro, o sea, es que hay muchos temas. Acabamos de meter 26 millones. 26 van para las ciudadanas. 26 millones de euros a reventar el Pirineo, la sanidad, con supuestos proyectos ambientales, y con patatas lo estamos comiendo. Me parece que tú querías por alusiones, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho de la presentación que has hecho, que me ha dejado muy bien. Gracias. Así general. La verdad es que yo soy de esa generación. O sea, yo tengo 35, entonces, a ver, yo soy de los pocos que en realidad... ¿Tú estuviste en la pomada, pues? No, yo no estuve en la pomada, porque yo estaba metido ya en transformaciones políticas de toda la vida, pero sí que es verdad que yo sí que lo vi, hubo compañeros que se acercaron, me contaban cosas, yo sé que algunas asambleas está, pero yo estaba trabajando políticamente en otras cosas y sí que es verdad que yo lo veía como cualquiera de los otros, algo súper, y eso que me tocó a mí de esa generación. Pero claro, la historia es que yo sí que mi percepción fue que esto no lo estábamos contando, que para mí 15M fue muy universitario también. ¿Muy? Universitario, que no es algo que va a ser. Puede ser, ¿sabes? Entonces sí que por eso luego yo le he dicho que faltaba el tema de la lucha de clases, etcétera, etcétera, y por eso mucha gente mayor que en su vida política siempre ha sido, la lucha de clases ha sido, por así decirlo, la base, lo más importante, y eso es lo que le pasaba, ¿no? En el CM, que le faltaba esa historia, también porque la gente joven no había trabajado en su vida, porque justo le pilló la crisis, había poco trabajo, entonces no sabían lo que era ser la clase obrera, porque no habían sufrido lo que es que tu jefe es un hijo de puta, etcétera, etcétera, que los derechos laborales se los pasan por el forro de los cojones, etcétera, etcétera. Entonces, que la gente dijera, pues vamos a votar a Podemos en este caso, o cualquier que pueda haber sido cualquier otro, fue más que nada también por una movida de falta de militancia, de perspectivas revolucionarias, de organización, de la gente haber tenido un rodaje, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que culpar a nadie, o sea, simplemente es lo que pasó y ya está. Lo que hay que aprender es lo que estamos viendo ahora mismo nosotros ahora, de que, es que tú lo has dicho, de que es una cosa la clase política, otra cosa la clase social. Y eso es lo que no podemos unir. Entonces, la clase política haga lo que le da la gana, lo que tenemos que volver a recuperar, el 15M estuvo bien, pero sí que es verdad, lo que hay que recuperar es más lo del 78, hay que recuperar esa época. Que ahora mismo, es que no nos queda otra. No nos queda otra. El 68 también fue muy universitario. Pero tía, pero los yo veo. Pero surge de entornos académicos, luego ya va derivando. Sí, pero los barrios obreros estaban muy organizados. Sí, no, que era diferente, no digo que no. Ahí hubo un punto de inflexión que fue la huelga del 14D, que es que yo en España.
en España que se pueden comparar, o sea, así como el 15M, era lo que tú dices, gente muy joven, generacional, y fue una burbuja, se juntaron allí en la Plaza del Pilar mucha gente, pero bueno, salías de la Plaza del Pilar, te metías por el tubo y las terrazas del tubo estaban llenas, y en cualquier bar de Zaragoza, en cualquier barrio de Zaragoza, los bares estaban llenos y la gente estaba llena pasando olímpicamente del 15M. Sin embargo, sí que hubo esa huelga general del 88, creo que fue del 89, que es lo más impresionante que ha pasado en España en toda la transición y que está completamente olvidada y que se cumplen los aniversarios y tal y pasa desapercibida. El que un país se parase completamente, absolutamente, que no hubiese ni autobuses, ni radio, ni televisiones, ni pollas, eso fue lo que más acojonó al poder en toda la historia desde la transición hasta ahora, más que el 15M. Eso sí que fue una movida, un hecho espectacular, histórico, que demostró, o sea, todo el poder del pueblo, ¿no? Que se parase un país, se consiguió. Y después volvió a ganar el mismo partido al que se le había hecho a Estuvo muy controlada por la socialdemocracia. Sí, ¿no? Y por otra cosa, las mejoras quedaron ahí, ¿no? Tiene otro punto de que fue una cosa mediática también, que fue movida por las radios, también por parte de la derecha, por las televisiones, por la prensa, por todo eso. Como también lo fue el 15M, mediáticamente estaba en el ambiente, estaba en Europa, estaban las primaveras árabes, estaban las movidas mediáticas. Es el rollo de los medios que es lo que mueve la historia ahora. La diferencia es que el 15 de diciembre, en la el 14, perdón, ganamos. Nos sentimos ganadores. Ese día ganamos. ¿Qué barbaridad estás diciendo? La gente se cae. Pero no solo, pero vale, igual nosotros no, porque igual estamos más concienciados en hacer cosas. Pero la gente normal, no está de acuerdo con la extrema derecha, no dice absolutamente nada. Hay que educar a que la gente se enfrente de verdad a esta gente, porque es que lo que pasa es que haya todo, ¿no? Que dice eso, ¿no? Sí. Pues eso. Sí, lo que pasa es que hay una parte, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que lo de Vox ahora tampoco, o sea, es más complejo, porque hay una parte de ese Vox que efectivamente es que va montando la bronca y no sé qué tal, pero hay otra parte de Vox que conecta muy bien. Vox hay una cosa que hace muy bien, y es diagnosticar los problemas. Sabe dónde tiene que pinchar. Claro, pero pincha porque nosotros tampoco tenemos un discurso organizado para... Y porque en muchos problemas la izquierda miramos para otro lado. ¿Vale? Entonces, obviamente, o sea, yo soy la primera que digo, no podemos conceptualizar la inmigración como un problema, eso es una barbaridad, por supuesto. Ahora bien, hay zonas de España en las que hay problemas de convivencia con la inmigración. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta tenemos allí? ¿Qué hacemos? Negarla mayor. No, eso son tontadas, es mentira. No, es mentira, hay problemas de convivencia. ¿Qué hacemos? Pero ese debate no lo abordamos. Entonces, claro, te ocupan los otros. Y en esas zonas entran. Bueno, bien, en general. No, de España, no, lo digo por no irnos... Bien, sí, de Zaragoza también, seguro, exacto. Sí, pues eso. Pues eso, y entonces dices, ¿y por qué no entramos ahí? Porque nos parece que entrar al debate ya serán unos fachas. No, perdona. Claro, entonces, ¿y qué es lo que hace Vox muy bien? Eso, hay dos temas en los que está entrando muy bien. Es que además me leía el otro día unas cosas. Uno que es la inmigración, por supuesto, y el otro, esto va a ser durillo, pero yo os cuento lo que es. El feminismo, ¿no? ¿Pero por qué? Uno de los grupos de votantes más numerosos que tiene Vox, ¿sabes cuál es? El de tíos entre 35 y 55 divorciados. Divorciados de mal rollo. ¿Vale? Entonces, ¿qué le están diciendo a esos? Sí, divorciados con conflicto, con problemas, ¿no? Vale. Esos tíos que tienen el discurso de mi mujer me dejó sin un duro, me ha quitado los hijos, me han detenido porque me decía que le estaba dando no sé qué, que en realidad ya ves tú una discusión como cualquiera en noche matrimonial. Acordaos que no hace tanto de lo de mi marido me pega lo normal, Acordaos que no hace tanto de eso. No, es que ya no nos van a dejar ni ligar. ¿Cómo ligamos ahora? Salimos una noche, no sé qué, me gusta una tía, es que no puedo ni ligar porque me va a denunciar porque parece que me he violado, ¿no? En ese magma, Vox tiene un caldo de cultivo estupendo y lo sabe y lo está aprovechando. Y entonces, por eso hace del feminismo y del tema de la violencia de género, por ejemplo, una bandera. Porque desde el punto de vista de estrategia electoral no es inteligente coger eso.
Desde el punto de vista de estrategia electoral, lo recuerdo que a Gallardón tuvo que echar atrás la reforma del aborto. Es decir, la masa social en estos momentos, el voto, es un voto que incluso en sectores conservadores, no muy fachas, pero bueno, más o menos conservadores, por ejemplo, el tema del aborto no lo quieren tocar. Porque ellas también abortan, más que nada, básicamente. O el tema de las mujeres, pues bueno, está un poco hacia medio. Entonces dices, ¿por qué coges este banderín de enganche si electoralmente no tienes ahí? Pues es por esto. Ese tipo de tíos están en un momento, además esto ya está bastante estudiado, de psicología social, están en un momento en el que la incertidumbre que hablábamos antes, ellos sienten que se está cuestionando todas sus identidades, ¿vale? Resulta que mi mujer que me ha dejado y se me ha llevado los hijos y me ha dejado desplumado, y ahora resulta que yo soy el maltratador o que yo soy el no sé qué, los jueces me han dado la razón, si yo lo que he hecho ha sido vivir como toda la vida. Además resulta que me dicen que tengo que plantear una manera diferente de relacionarme con las mujeres, ¿esto qué es? Además resulta que me cuentan que, ojito, depende cómo me acerquen en el bar a una no sé cuántos, y todo eso va generando una sensación de incertidumbre y de miedo, de rechazo, fundamentalmente, estoy hablando ahora de este tema, hay más, pero entre tíos entre 35 y 55 divorciados de mal rollo. Fijaos hasta qué punto está estudiado el tema, es que está, vamos, con bisturí, ¿no? ¿Y qué les dicen a esos tíos? Pues cuando hay un contexto de incertidumbre, la incertidumbre a los humanos nos genera miedo, ¿no? Entonces cuando tenemos miedo e incertidumbre, ¿qué queremos? Seguridad. Vale. Entonces esta gente ofrece un discurso que quiere dar seguridad. Estos son tíos fuertes, los abascales de Europa son tíos fuertes, aunque haya una tía, me da igual, que dicen por aquí. Y entonces en un momento en el que tú te están diciendo que tu mujer te ha dejado sin hijos, que te ha desplumado y que encima tienes que replantearte tu masculinidad y tu relación con las mujeres, encuentras un tío que te dice por aquí y escuchas. Y cuando te dice por aquí, ¿por dónde te dice? ¿Sabes dónde te dice? Te dice la seguridad está en el pasado, que es el lugar en el que tú te sientes seguro porque ya lo conoces. Un pasado que es mentira, porque lo que hacen es idealizar el pasado. O sea, ese pasado que probablemente nunca existió, pero te lo vendo como si hubiera existido. Y entonces te dicen, no, las familias lo fundamental, y efectivamente las mujeres a los cuidados no te lo dicen así, pero te están diciendo eso. Y a ese sector de tíos les dan la seguridad de que efectivamente tú tienes que volver a la familia tradicional en la que tu señora estaba en casa, cuidaba de tus hijos, la casa estaba perfectamente limpia y tú tenías los pantalones planchados. Bueno, pues ahí hay un caladero de votos de la hostia. ¿La izquierda tenemos una propuesta para esos tíos? No. Bueno, el movimiento heterol existe y por consecuencia Aragón existe, tiene alguna similitud en cuanto a orígenes y tal, porque tengo un amigo que se va a presentar por el heterol existe y me dice, no, es que somos transversales. Y había sido concejal del PP durante 8 años, ¿no? Y entonces le digo, ¡qué miedo! ¿De dónde es? ¿Por dónde se va a presentar? Pues yo no, pero entonces yo pensé que era como sí. Las situaciones son muy similares, ¿no? Me parece a mí. Es incertidumbre, miedo. Claro, es que ellos también recogen, o sea, cuando antes decíamos, no me he podido meter en lo del tipo de partidos, que se pueden hablar muchas cosas aquí. El tipo de partido que recoge la indignación del 15M es un tipo de partido que de alguna forma está también queriendo interiorizar eso. La gran pelea entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, la gran pelea, aparte de los temas personales, la gran pelea ideológica, es si somos de izquierdas o si somos transversales. Íñigo Errejón viene de Argentina, hace su tesis en Argentina, mama y bebe del populismo de los sociólogos de allí, y plantea que la izquierda, para ganar, tiene que hacerse transversal, ¿no? En un enfoque populista como entiende el populismo en Argentina, que no es como lo entendemos aquí, ¿vale? Y Pablo Iglesias dice que no, dice que el enfoque es la izquierda de la izquierda. Entonces esos partidos intentan plantear eso. Cuando surge Ciudadanos, acordaros que decían lo mismo, decían no somos ni de izquierda ni de derecha. De hecho, ¿por qué Ciudadanos se va a la mierda? Pues porque vendían la idea de que somos lo que en términos de bien sería el clavico del abanico, ¿no? O sea, que podemos pactar a izquierda o a derecha, pero cuando tienen oportunidad pactan siempre con la derecha. Entonces, a tomar por saco, ¿vale? Y efectivamente Teruel existe surge de lo mismo, o sea, un movimiento social muy potente, detrás de muchos años, no sé qué, somos transversales. Lo que pasa es que cuando luego haces análisis electoral, en Teruel
Teruel existe, coge votos de la izquierda clarísimamente. En Zaragoza no sé lo que va a pasar, ¿eh? Si sacan algo no sé lo que pasará. En Soria, por ejemplo, en Soria ya ha estado más repartidos, ha quitado votos a la derecha y ha quitado votos un poquito al PP, ha estado repartido. En Jaén o Jerez, en Jaén han quitado votos a la derecha. Pero es que esos son fenómenos que además que cada provincia es diferente. Para criticar. Pero otra parte de su electorado también critica cuando acuerdan con el PNV. Derecha vasca nacionalista, pero derecha. Entonces, eso todavía no está ajustado, ¿no? Por la parte de la izquierda, de la derecha lo tienen más fácil, porque como son tres, que no cabe ahí nadie más en estos momentos, pues se lo tienen más sencillo. Pero los partidos no han aprendido todavía cómo se articulan esas mayorías y las sociedades tampoco. Les cuesta mucho todavía, ¿no? Entender por qué los nuestros pactan con unos y no con otros, benefician a unos y no a otros.